Un placer una vez más estar con todos ustedes en vivo y en directo aquí en El Cuarto Poder en este martes 21 de mayo de 2024. Hoy estará con nosotros el vicepresidente primero del Cabildo Insular de Tenerife, Lope Afonso, pero tendremos tertulia de actualidad hoy cuando definitivamente se han roto las relaciones entre España y Argentina, pero tendremos muchos temas hoy también locales a debatir entre cuatro formaciones políticas. Todo esto desde ya. Gracias de verdad por elegirnos, gracias por estar con nosotros y con el patrocinio del Loro Parque comenzamos. Loro Parque patrocina este programa. Bueno, pues arrancamos esta noche de televisión en directo, como siempre, con el Más de Canarias. Y es que el Loro Parque siempre nos sorprende en determinadas épocas, pero especialmente cuando de nuevo pone de largo la presentación de una nueva atracción. En este caso nos sumergimos en las profundidades de los océanos para poder disfrutar de los mejores corales del mundo, cultivados aquí en la isla de Tenerife. Y todo esto se llama Coral Kingdom. Estás a punto de descubrir el mayor arrecife de coral fuera del océano del mundo. ¿Preparado para sumergirte? Coral Kingdom, el universo sumergido, ahora en Loro Parque. Formidable Coral Kingdom, además con descuentos importantes para los residentes canarios. Nuestro primer invitado es vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife, consejero de turismo de la institución insular. Hoy está con nosotros Lope Afonso. Muy buenas noches. Buenas noches, Daniel, ¿qué tal? Ayer en ese mismo lugar se sentaba su homólogo en el gobierno de Canarias, Manuel Domínguez González, y además dejaba claro, y además decía, sigo teniendo el mismo posicionamiento ayer, hoy y seguramente tendré en el futuro. Y es no, dice, a una tasa, que se llama tasa, pero a fin de cuentas es un impuesto que gravaría no solo al que viene de fuera, sino también al que quiere moverse entre islas. Desde el Cabildo de Tenerife, sin embargo, se apuesta pues por poder cobrar en los espacios públicos, no solo hablamos del Parque Nacional del Teide. ¿Por qué no y por qué sí? Y si está usted en la misma posición de su vicepresidente y presidente además del partido en Canarias. Absolutamente sí, y además yo creo que es bueno que en política, y particularmente en estos tiempos de política líquida, volátil, de cambios continuos de opinión, de posicionamientos, es importante mantener también la coherencia. Y el Partido Popular en esto ha sido muy coherente.
Nunca hemos sido partidarios de lo que se llama eufemísticamente ecotasa, porque realmente es un impuesto y no responde a esa necesidad finalista con la que se formula. Al menos así lo deducimos de la experiencia que se ha tenido en otros territorios del país. Está en vigor en Cataluña, está en vigor en Baleares y, sin embargo, lo recaudado no siempre va destinado a esa pretendida conservación del medio ambiente. Tampoco se ha podido poner en marcha porque jurídicamente no se ha encontrado la vía, exenciones o bonificaciones para que no la abonen los residentes en esos territorios. Y planteado eso, nosotros primero no queremos que se impongan situaciones nuevas como impuestos porque sí, no queremos cargar con más tributos ni a los residentes ni a los que vengan sin un pretexto y por tanto lo que se llama ecotasa general por la pernoctación, que realmente es un impuesto de pernoctación, no entendemos que responda a la finalidad de conservar mejor el medio ambiente, los espacios naturales, que es para lo que supuestamente se formula con ese nombre de eco, que además viene de una traducción del inglés de tax, que por eso se asimila a impuesto en general. En Tenerife, nuestro modelo, lo que hemos ya aprobado en el Pleno, tiene que ver con efectivamente usar los mecanismos que sí nos da el ordenamiento jurídico para atender esa finalidad concreta de preservar mejor aquellos espacios que, por sus características especiales, por su biodiversidad, por su paisaje, son necesarios de preservar mejor. Parque Nacional del Teide, parques rurales de Teno, de Anaga, que además es reserva de la biosfera, como todo el mundo sabe, y que además han experimentado en los últimos años un incremento de visitas, hasta el punto de que el Parque Nacional del Teide es el parque nacional más visitado de España, que genera en algunos casos también tensiones en cuanto a la forma de llegar a la acumulación del flujo de visitantes y que tampoco tienen todos los servicios que a día de hoy se disponen en otros espacios naturales para mejorar la experiencia de la visita y contribuir luego también a la mejora de la conservación a través de una mejor vigilancia y de medidas que favorezcan que efectivamente se preserven esos elementos que lo hacen únicos y diferentes, esa biodiversidad y ese paisaje. Por tanto, el mecanismo que sí se ajusta a esa necesidad específica de mejorar la conservación es la tasa, que sí es tasa como tal, es decir, la contraprestación por un servicio que se va a prestar y que responde a la idea de que el Cabildo, como ente gestor delegado de esos espacios naturales, pueda poner en marcha esos servicios que lleven aparejado el cobro de la tasa, con la salvedad también importante de que, por ser una tasa y no un impuesto, se puede estipular en el hecho imponible que aquellos que contribuimos de forma regular al sostenimiento de la gestión ordinaria de esos parques y del Parque Nacional, que somos los tinerfeños que contribuimos con nuestros impuestos aquí, podamos estar bonificados o de alguna forma no tengamos que abonar el importe de esos servicios que se van a prestar a partir del momento en que entre en vigor. En definitiva, si apostamos por lo que realmente es una tasa ecológica y que va a preservar finalista y exclusivamente porque no se puede distraer lo recaudado a otra finalidad, a esos espacios naturales sensibles de la isla que nos hacen únicos y diferentes, y no apostamos por esa pretendida ecotasa que grava las pernoctaciones porque no responde a una finalidad real de preservar el medio ambiente, porque la comparativa con otros territorios nos hace ver que ese dinero se destina a todo el abanico de actividades que tiene la comunidad autónoma y no especialmente a la preservación del medio ambiente, y además, para más INRI, no garantiza que se pueda eximir al residente. Pongámonos, por último, ya en la tesitura de un residente canario de cualquier isla que tenga que venir a Tenerife a trabajar. Tendrá que gravar también el establecimiento que lo aloje, su estancia, con esa ecotasa mal llamada, con ese impuesto. Pongámonos en la piel de un residente en una isla no capitalina que tenga que ir a una isla capitalina porque allí tiene que ser tratado en un centro hospitalero de referencia porque no lo tiene en su isla. Si no tiene que pernoctar en el hospital y se tiene que quedar en un establecimiento alojativo, también le vamos a hacer pagar el plus que supone la mal llamada ecotasa. En definitiva, no tenemos claro que los beneficios sean, desde luego, compensatorios con el esfuerzo administrativo y económico que habrá que hacer para poner en marcha ese tributo, ni que los efectos al final sean los pretendidos. Recordemos en aquel momento el plan. Gobernaba el Partido Socialista, la Consejería de Transición Ecológica nos sacaba un PRUG que decía, vamos a regular el Teide. En aquel momento se montó la que se montó en esta isla, comentando pues que el Teide era para los tinerfeños, que no se podía controlar, que no se quería lanzadera. En definitiva, fueron ríos y ríos de tinta. Antes de eso,
ya gente como Isaac Valencia, Francisco Linares, decían, hay que cobrar al visitante para intentar pagar los gastos. En un momento patronato, posteriormente ya ese consejo que engloba varias administraciones. Y porque dicen, es que con lo que hay no da ni siquiera para pagar el Teide, necesitamos más medios para la vigilancia. En aquellos momentos, o ya posteriormente, los primeros meses del mandato y de esta legislatura, usted comenta que quizás era necesario plantearse empezar a que los recursos naturales pudieran ser sostenibles económicamente. Le dieron hasta en el carnet de identidad, ríos de tinta, que poco más que ahora venían los del PP a vender los espacios públicos y naturales. ¿Se siente un poco aliviado con que todo el mundo ahora defienda y prácticamente esto se haya ido por unanimidad a aprobar que en enero estaremos pagando, no al residente, y ahora me explicará cómo se puede hacer, sino todo aquel que visita, como pasa en cualquier otra parte del mundo? En aquel momento, efectivamente, lancé una opinión que tenía que ver con la conveniencia de abrir un debate que se veía venir porque ya manejamos información objetiva que acreditaba que se producían esas tensiones que estaban dando lugar a que la gestión ordinaria de los parques nacionales como el Teide o los espacios sensibles como los parques que antes mencionaba, el rural de Anaga y de Teno, algo habría que hacer para tener más herramientas con las que atender la demanda que se estaba produciendo y hacerlo sin afectar a esa biodiversidad y al paisaje, que es lo que hace que sea atractivo para la visita y, por tanto, que sea sostenible su gestión. Bueno, quizá por el momento, la forma de interpretarlo, por lo que quiera que sea, surgieron opiniones que, como mínimo, generaron efectivamente esa controversia. A día de hoy, el Cabildo llega al acuerdo que llega en el pasado pleno con el apoyo del resto de grupos políticos y lo hacemos en un contexto donde se produce cierto consenso también en formaciones políticas que no están representadas en el Cabildo y en general en una buena parte de la sociedad y los medios de comunicación. Por tanto, parece que el momento es idóneo y así lo decidimos. Yo quizá anticipé una cuestión que, como digo, se veía venir desde el punto de vista de la gestión y que se ponía sobre la mesa con la perspectiva justamente de garantizar que en los próximos años y para las próximas generaciones esos espacios naturales que nos han hecho únicos y que nos apetece disfrutar a los residentes, pero que también nos garantizan visitas que dejan dinero, ingresos de los turistas, fueran sostenibles. Pero es verdad que también antes, y lo introducías bien, Daniel, se había generado otro debate al calor de la presentación del documento del PRUC por parte del anterior gobierno de Canarias. Pero ahí el debate estaba centrado en que la formulación que se había realizado del PRUC en la parte que afectaba al uso público y a otros usos como el económico, el turístico, el deportivo, eran tan restrictivos en su primer planteamiento y tan poco consensuados con las entidades y colectivos afectados que merecieron el rechazo de entrada. Ya no estamos hablando de poder plantear la tasa por prestar nuevos servicios, sino que lo que se viene haciendo hasta el día de hoy con regularidad y naturalidad por usuarios normales, cualquier residente particular o por empresas que operan allí, se viera sensiblemente afectado. Estamos hablando de que el planteamiento recogía limitaciones en el uso público para el tránsito en senderos en grupo, para prácticas deportivas de determinadas pruebas, para la propia escalada o el montañismo, incluso también para la actividad del teleférico, también para la reducción de la cabaña apícola que se da en el ámbito del Parque Nacional del Teide. Una serie de cosas que, lanzadas sin consenso y de un día para otro, claro que suscitaron rechazo. Ahora, afortunadamente, estamos en otra tesitura porque la actual gestión de la Consejería de Transición Ecológica en el Gobierno de Canarias tiene un planteamiento más conciliador, escucha las administraciones públicas. De hecho, venimos trabajando de forma discreta desde el Cabildo para llegar a un punto de consenso y de equilibrio que garantice la finalidad de conservación y también la puesta en marcha de algunos servicios. Servicios que en buena parte van a servir para nutrir esa regulación de la nueva tasa que pone sobre la mesa del Cabildo. Es decir, parte de lo que ya se recoja en el PRUC servirá de contenido para los nuevos servicios a prestar y la tasa solo va a responder al pago por esos nuevos servicios. Es decir, no se va a poner una barrera en la entrada al Parque Nacional que sirva de una especie de peaje por transitar por la carretera. Si suben 5 millones y le cobráramos un euro
Al turista tendríamos 5 millones, casi duplicaríamos el propio presupuesto, pero claro, las tasas son dineros finalistas para un determinado servicio. Es decir, si se cobra por subir al Teide, tiene que invertirse en el Teide. Efectivamente, pero se va a cobrar, esto es importante, insisto, no por acceder al Teide, o sea, no se va a poner un peaje por transitar por la carretera. No va a ser como el Parque Nacional de Timanfaya. Va a ser algo que tenga que ver en el modelo de movilidad con el Parque Nacional de Timanfaya, es decir, se establecerán espacios para estacionamiento ordenado y vigilado y de ahí lanzaderas para que con guagua se pueda visitar de forma también racional y ordenada en sus horarios los diferentes atractivos que tiene el Parque Nacional. Se implementarán servicios para mejorar la información, la audioguía, la guía en idiomas, también la identificación, señalización e información sobre senderos, espacios transitables y de qué manera, y por supuesto también esa vigilancia que impida que algunos espacios sean tan recurrentemente invadidos y usados de forma indebida por turistas, por residentes y por mucha gente que solo quiere... Pero ¿cómo haremos, vicepresidente, esa distinción? Es decir, el que nos venga de Madrid o de Bélgica o de Estados Unidos, esos pagarán por subir al Teide, pero si no hay barrera, ¿cómo se va a materializar eso en una tasa? Claro, me refiero a que tiene que haber luego un flujo de entradas ordenado y racional, y eso tendrá una regulación que se gestionará a través de un aplicativo que también se financiará con la tasa y que favorecerá que, como sucede ahora, por ejemplo, en el Parque Rural de Teno, las visitas sean ordenadas y estén escalonadas en el tiempo para hacerla sostenible en un espacio que no puede tener determinada capacidad de carga. Es decir, ahora mismo alguien que nos esté viendo y diga, yo quiero subir, cuando caen las primeras nieves, quiero subir al Teide como he subido toda la vida, a disfrutar de la nieve en el Parque Nacional. Eso todavía no está definido de qué forma se va a dividir en franjas temporales para hacer que el uso sea racional y que no se afecte con ese uso lúdico a la biodiversidad, pero hay modelos que se estudiarán y se compararán, que ya están en marcha con otros parques nacionales, no solo aquí en Canarias, en el Parque Nacional de Timanfaya, también en otros parques nacionales de la península que tienen este sistema, como los lagos de Covadonga, como otros que están siendo ahora objeto de valoración. ¿Un número determinado de personas que puedan entrar al Parque Nacional? Habrá una capacidad de carga a la que se pueda acceder de forma ordenada. También pasa lo mismo en espacios naturales como el Parque Nacional de las Islas Cíes en Galicia, que tienen que tener una previsión de reserva previa para poder ser usados. En el caso de los lagos de Covadonga, hay un espacio, una franja de mañana inicial libre para el acceso de cualquier usuario. A partir de determinada hora la visita tiene que ser ordenada a través de un sistema que hace que los vehículos se puedan limitar en un número de entradas y salidas y de capacidad. En definitiva, todavía no podemos anticipar la forma definitiva, pero hay modelos de gestión que se pondrán sobre la mesa para que sea de la forma más efectiva y sobre todo que concilie ese derecho al disfrute del residente con el orden en las visitas turísticas. En Lanzarote prácticamente paga todo el mundo por ver el Parque Nacional del Teide, son competencias que tienen los cabildos. Aquí el tinerfeño me dice usted que no pagará. Lo que se está estableciendo en el acuerdo plenario que se ha tramitado ahora es que se estudien todos los mecanismos para que en el hecho imponible se recoja la bonificación del residente. Porque ¿Y un palmero, un conejero, un canarión? Ahí tenemos sobre la mesa el ejemplo comparativo de Timanfaya, donde se tarifica en función de si se es residente en la isla, si se es residente en otras islas del archipiélago o si se es foráneo del archipiélago. Eso es lo que tenemos ahora que regular. Insisto, hemos acordado iniciar los trabajos para que se tenga cuanto antes la valoración técnica, jurídica y económica, que dé lugar a que los servicios nuevos y la forma de prestarse den lugar al importe del gasto que va a suponer la tasa que vamos a tener que abonar, porque, insisto, es la tasa, la figura jurídica, la única que atiende a la idea de pagar exactamente por la contraprestación. Aquí el Cabildo no va a recaudar para meter en las arcas y gastar en otra cosa. Legalmente está configurado así y, por tanto, los servicios que se establezcan y se pongan en ese estudio económico previo a la aprobación de la tasa tienen que ser los que estrictamente se financian con el hecho imponible que va a dar lugar al tipo y a la cuantía que se vaya a pagar por cada servicio nuevo que se vaya a prestar a partir de ahora. Esto ya será de obligado cumplimiento, por decirlo de alguna manera, enero del 2025.
Esa es la fecha que nos hemos acordado, hemos pactado con los grupos políticos en el acuerdo plenario de la última sesión de la corporación. Evidentemente vamos a intentar que esté en vigor en esa fecha, 1 de enero de 2025. En todo caso, si por alguna dificultad no estuviera en esa fecha, estará a lo largo de ese año 25 con total seguridad. Bueno, en estos momentos es usted el consejero de turismo de la isla que más aporta a Canarias. Los datos de desempleo también han sido buenos, las altas en la seguridad social. Significa que el turismo, como dirían algunos, sigue siendo un gran invento para Canarias, como decía aquella película. Y con unas cifras como estas, en las que aportamos el 40% de los turistas que vienen a Canarias, todavía parece que no tenemos techo. Dicen los especialistas en la materia que todavía tenemos más poder de crecimiento. ¿Hasta dónde podemos llegar? Actualmente la gestión del Cabildo, en cuanto a promoción y gestión general del destino, no está apuntando a la necesidad de captar más turistas. Está centrada en captar mejores turistas. Sin desdeñar a nadie, que no se entienda mal, mejor turista en el sentido de tener un mejor perfil de visitante que elija viajar a Tenerife porque tenga aprecio por los valores naturales de la isla, quiera disfrutar de nuestra singular cultura, gastronomía, tener, por supuesto, la oportunidad de disfrutar de unas vacaciones con un gran clima y con una muy buena planta alojativa y servicios turísticos en general. Eso va asociado normalmente a una capacidad de gasto alta, que es lo que garantiza la viabilidad y rentabilidad de nuestras empresas y la actividad de nuestros profesionales del turismo. Eso, a su vez, es lo que permite asentar mejor empleo y seguir creciendo en esas cifras que son buenas a día de hoy, pero que pueden ser mejores. En eso es en donde queremos crecer, en la mejora del empleo y la calidad del empleo turístico. Pero en cuanto al número de visitantes, a mí el debate del techo turístico no es el que me satisface. Me satisface el de tener el perfil que mejor gaste. Y eso obedece a la estrategia. Y de hecho, todo el mundo puede ver cómo hablamos de sostenibilidad, de implementar planes sostenibles en los espacios más sensibles, en estos espacios naturales que antes mencionábamos. También para hacerlo cuidando la recuperación de espacios de costa que se han visto especialmente degradados por la antropización, que también lo han hecho por el modelo de turismo de masas que en su día asentó el liderazgo de Tenerife en el mercado, pero que a día de hoy va girando a ese destino de experiencias que responde a esa idea inicial que planteaba. Y por tanto, seguimos apostando por segmentar mejor los mercados emisores a los que nos dirigimos, por abrir conectividad con aquellos mercados emisores que los perfiles que hemos estudiado nos ponen en situación de tener mejores turistas en cuanto a capacidad de gasto. Y, por ejemplo, a eso responde la noticia que lanzábamos hace apenas unos días de ampliar la ruta directa con Nueva York, porque tenemos testado sobradamente que el mercado norteamericano, especialmente el de la costa este, es un mercado que cuando ha venido en el vuelo directo de verano ha demostrado capacidad de gasto y sensibilidad por el destino. Si conocen nuestro invierno, que es donde no tenemos competidor directamente, así lo podemos decir, en el mercado, estamos seguros que va a abrir más todavía ese nicho. Que lo va a abrir más, no con el objetivo de que se incremente el número general de turistas, sino que este mercado emisor de calidad vaya reemplazando otros nichos de mercado tradicional que no nos garantiza tal calidad. Por tanto, el destino va orientándose, va girando a esa idea de calidad y si lo impulsamos en todos sus ámbitos, en la calidad, en la planta alojativa que ya tenemos conseguida en una buena parte del destino, en la calidad, en la oferta complementaria que a través de la mejora en la restauración que hemos experimentado en los últimos años y de la calidad del comercio, también va asentando esa idea de calidad y perfilando al cliente que puede gastar en base a esos servicios de calidad que ofrecemos. Pero también en un último elemento que estamos impulsando, que es la regeneración del espacio público turístico más degradado. Para que esa calidad que a día de hoy se percibe y se puede reconocer en algunos ámbitos de la oferta turística del destino, especialmente en la zona oeste, en Costa de Eje principalmente, también en los próximos años se pueda predicar de la zona pionera en el sur, los cristianos y su entorno, y por supuesto en la zona pionera de la isla, que es el Puerto de la Cruz, y que por tanto converjamos en calidad en cualquier ámbito de la isla donde venga un turista, y que eso haga que, volviendo a la idea central, no dependamos tanto de la cantidad, sino de la calidad del que nos venga a visitar. La única forma de promocionar nuestro destino es a través de las campañas, de los impactos, hoy en día redes sociales. A lo largo de la historia de Canarias hemos tenido todo tipo de campañas. Canarias, naturaleza cálida.
Con eso dimos la vuelta al mundo, porque además salía el complejo municipal Costa Martianes con aquella comparsa, una imagen que todavía tenemos en la cabeza. Recordemos también Canarias en la muralla china. Nos fuimos a Rusia, pero después hemos tenido algunas campañas que han sido un fracaso. Y ahora lo uno con lo de United, porque ha sido de las pocas veces que, yendo tan lejos, ya que nuestros nichos de mercado generalmente suelen estar en Europa, y a veces no en toda Europa, Islandia, aquello no funcionó. O San Antonio de Texas, recuerdo todavía, en paz descanse, a Lorenzo Larte, que se fue a San Antonio de Texas a buscar turistas y creo que no vino ni uno. Ahora mismo, realmente poder mantener una línea en el tiempo, ya pasó con Miami, ya llegamos a unir Tenerife-Miami. ¿Es tan rentable esa línea para Tenerife? Confiamos en que sí. De hecho, hemos... Sería estacional, de momento. Ha sido estacional. Este va a ser el tercer verano, el presente 2024, que tengamos el vuelo directo estacional de 3 meses. Lo que hemos conseguido con la negociación con la compañía United es ampliar desde que comienza el periodo en junio hasta marzo, abarcando, por tanto, la finalización del verano y el comienzo de la temporada de invierno hasta su finalización en marzo. Es el periodo que ansiamos desde un primer momento, pero que inicialmente no se pudo pactar. Esta compañía, para que nos entendamos, tiene 3 líneas estacionales en España, aparte de las convencionales con Madrid y Barcelona, que son destinos turísticos de verano esencialmente, Palma de Mallorca y Málaga. Unió Tenerife hace 2 años y medio, pero en esa dinámica de destinos de verano. Nuestro planteamiento de la compañía era, si ya está funcionando bien la de verano, que se ha constatado con la capacidad de reservas y de ventas que ha tenido la compañía progresivamente en estos 2 años, ¿por qué no probamos el invierno? Porque tenemos datos que indican que hay demanda suficiente en el mercado norteamericano que nos está llegando, eso sí, de forma más cara y más lenta, a través de conexiones indirectas que tienen que parar en otros enlaces, bien sea Madrid, bien sea Lisboa o bien sea incluso África, a través de algunos enlaces que tiene la compañía Air Maroc, que acaban llegando a Tenerife porque quieren venir a Tenerife, pero no le damos la facilidad de tener una ruta directa con la que generar mejores expectativas y menor gasto también para el que viaja. Y ahí los datos fueron concluyentes a la hora de que la compañía se convenciera de que podía probar en extender al invierno su vuelo a Tenerife. Estamos seguros de que en cuanto se empiece a comercializar en las próximas fechas va a haber un éxito de reservas, pero es que además no solamente tenemos la ventaja de garantizar una oferta muy competitiva en términos de calidad en invierno, además coincide con que tenemos también con las compañías americanas rutas de crucero constantes en esa época con el puerto de Santa Cruz de Tenerife, que permiten no solamente tomar la experiencia del crucero en ida y vuelta, sino hacerlo solamente en una dirección, para poder regresar a Estados Unidos en avión, en ruta directa, con lo cual también vamos a estimular ese mercado. Pero es que además damos una oportunidad a que el mercado interior nuestro tenga la oportunidad de ir a Nueva York de forma directa en un periodo que se sale del verano, donde las circunstancias no siempre nos permiten viajar ahí. No solamente para vacaciones, sino también para contribuir a desarrollar líneas de intercambio comercial. Por tanto, creo en general que es una gran operación para Tenerife como destino, que no solo se limita a mejorar plazas aéreas directas en invierno, sino que también abre el abanico de diversificación económica a través de nuevas oportunidades para asentar comercio con el mercado norteamericano. Claro, y cómo, porque al final para que se implante una línea de estas características que tenga vuelos regulares, habrá que ir de alguna manera al destino para decirle: estamos aquí, porque ustedes tienen ya, Estados Unidos tiene su Canarias particular, que sería pues Puerto Rico, Hawái, todo el Caribe y demás, con lo cual, teniendo precios ventajosos para venir, le dice: pues mire, a lo mejor me sale lo mismo ir a la otra parte del mundo que quedarme aquí en mi zona. En verano sí tenemos como competidores claros los destinos tradicionales del mercado norteamericano, Hawái por supuesto, y también luego pues toda esa franja de Caribe, México y Antillas, que son destinos muy tradicionales para los norteamericanos. Pero si ya conseguimos que se despertara interés en verano, porque es verdad que la línea directa supone una ruta normalmente de 6 horas, no muy diferente a al tiempo que se invierte desde la costa este de Estados Unidos y de Canadá hacia Hawái, le decíamos: es que en nuestro invierno
guarda un clima suave y regular que nos permite tener temperaturas con las que disfrutar del clima en cualquier punto de la isla. Pero es que además nuestra forma de trabajar el turismo nos ha permitido que no tengamos estaciones desde el punto de vista de los servicios y de la gestión. Pero es que además cuenta usted con seguridad jurídica y seguridad en cuanto a la calidad de los servicios públicos que se prestan, que nos diferencian de otros territorios extra-norteamericanos, o mejor dicho, que no sean de Canadá y Estados Unidos. No es la misma seguridad jurídica que los países, con todos nuestros respetos, del Caribe sudamericano o centroamericano. No es la misma que puede ofrecer en invierno cualquier destino del entorno cercano en el norte de África. Por tanto, tenemos ventajas competitivas claras que el mercado norteamericano hasta ahora no ha tenido la capacidad de descubrir de forma tan directa y tan llamativa como puede suponer esta ruta directa. Eso sí, negociar este tipo de acuerdos no es ni sencillo ni gratis y por tanto también nuestro destino invierte en la promoción de esta ruta a través de acuerdos de co-marketing con la propia compañía aérea. Por tanto, no va a ser solamente que United diga, bueno, a partir de ahora nuestra web va a tener la opción de viajar a Tenerife hasta marzo, sino que lleva aparejado también una campaña de difusión para que en ese mercado potencial sepan con claridad que hay un vuelo que permite descubrir las ventajas que el invierno de Tenerife ofrece y que son únicas en el mercado. Y lo hacemos sabiendo que también hay una tendencia en el mercado norteamericano a buscar vacaciones en invierno, que también se desestacionaliza, que no responde a la idea de solo viajar en verano como tenemos en España, en Europa, y que por tanto nos puede brindar esa oportunidad de consolidar un mercado que, insisto, en invierno en particular no nos haga tan dependientes de otros mercados emisores que hemos tenido tradicionalmente en la isla. Hemos hablado hoy de turismo, pero es usted vicepresidente del Cabildo y tenemos que hablar de otros temas que siguen estando de actualidad. Emergencia hídrica y además nos preocupa porque prácticamente el verano ya lo tenemos encima y no ha llovido lo suficiente, tenemos que abrir el grifo todos los días, tenemos que seguir regando todos los días y prácticamente pues no sabemos si vamos a seguir así mucho tiempo. Si a esto le sumamos las fugas de agua, que al menos en 12 municipios tenemos, como nos decía la alcaldesa de Los Silos, prácticamente en Los Silos se pierde la mitad del agua en todas esas fugas. ¿Qué está previsto para los próximos meses? Sin engañar a la población, vicepresidente, tenemos que decirle a la gente que vamos a empezar a producir restricciones, si no en los 31 municipios, en gran parte de ellos. Tenemos una batería de medidas muy importante, como hasta ahora no se habían aprobado, que son el contenido de la emergencia hídrica, que se conoce como tal a el decreto que va finalmente a validar el Consejo Insular de Agua en estos próximos días, después de un trabajo intenso desde el punto de vista técnico para que aseguremos que esas medidas sean lo más rápidas y efectivas posible. Hasta ahora no se ha contemplado aplicar de forma general ninguna restricción. De hecho, las medidas se adoptaron en un momento, todavía en el invierno, con los datos que la pluviometría apuntaba, donde se ve que en el histórico de los últimos 2 años la sequía ha ido consumiendo poco a poco los recursos hídricos almacenables en la isla, cuando también hemos detectado que nuestro sistema de gestión del agua en general tiene infraestructuras muy obsoletas que hay que renovar, fruto de esa obsolescencia, algunas de las pérdidas que se tienen, que particularmente muchos municipios donde hay gestión directa del servicio no han podido implementar medidas que impidan esas pérdidas recurrentes de agua y, por tanto, que tenemos que actuar de la forma más rápida posible. A eso obedece el formato de la emergencia, porque jurídicamente permite que se puedan agilizar procedimientos administrativos que de otra manera no llegarían a mitigar el problema en la fecha crítica que se ha dibujado por los técnicos, que es el verano. Fecha crítica para el sector primario, donde se pone en riesgo la viabilidad de muchos cultivos. Ya hemos visto las dificultades que está teniendo actualmente la papa de temporada. No queremos llegar al punto de tener que perder toda la cosecha de verano, que se pierda lo mínimo imprescindible, pero también porque somos conscientes de que de llegar a tiempo a esto, también garantizaremos que no haya problemas para garantizar el suministro del agua de abastecimiento a la población en general. Hay municipios que, de forma particular y en base a sus circunstancias locales, han decretado ya restricciones en determinados ámbitos. El caso de La Guancha, recientemente, pero por no tener capacidad de llegada de más caudal puntualmente a sus depósitos. Ya la ha levantado afortunadamente y ahora vuelve a disponer de caudal. Ahí estamos hablando de problemas históricos en la gestión del agua en ese municipio y en toda la comarca.
En general, lo que vamos a intentar es que sea más rápido y racional el flujo de caudales, que el agua que se produce en medianías sirva para atender la demanda de medianías, particularmente del riego en la zona agrícola, y que el agua que se produce en la zona baja de la isla sea para aplicar a la gestión del abastecimiento y el uso industrial que se produce en la zona de costa. Industrial, entre ellos el turístico y otros usos económicos. En definitiva, están estructuradas de tal forma para que no se tenga que llegar a una restricción general. Lo digo sin ambages y con toda claridad. Por tanto, sí funcionan estas medidas, que insisto, están trabajadas, diseñadas y meditadas para que sea así. Deberemos tener en el momento más tenso de la pluviometría, que será este verano, la garantía de que se atiende el agua de riego necesaria para el campo y a su vez también se mantiene el flujo que garantice el abastecimiento para la población y para los otros usos económicos aparte del sector primario. Otro tema complicado, vicepresidente, sanidad y vivienda. Son dos aspectos que no tienen ustedes una competencia directa, pero sí la responsabilidad de poner al menos todos los medios hasta donde sea posible para intentar solventar esta situación. Si le parece, comenzamos con la vivienda, porque tenemos un decreto para un momento determinado que es buscar suelo, que era uno de los grandes problemas. Se le ha pedido a los ayuntamientos incluso que puedan cambiar sus planeamientos. Muchos ya están poniendo ese suelo y ya se han empezado a construir las primeras viviendas. Pero esto lleva un tiempo y seguimos teniendo viviendas vacías en Canarias y en Tenerife. ¿Hasta dónde va a llegar al Cabildo? ¿Cuál es la capacidad económica del Cabildo para poner a disposición o suelo o casas? Todo lo que pasa en Tenerife nos preocupa y nos ocupa. Lamentablemente no podemos llegar a todo, pero sí a priorizar en aquellos asuntos que, como la vivienda, son actualmente objeto de preocupación de muchos tinerfeños y tinerfeñas. Y por tanto, antes incluso de que el Gobierno de Canarias promulgara en febrero de este año el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, ya el Cabildo de Tenerife desde el pasado otoño tenía medidas adoptadas a través de un convenio con el ICABI para intervenir como nunca había hecho en el mercado inmobiliario para facilitar que viviendas que no se habían terminado de construir por circunstancias de la crisis económica anterior, del boom, del colapso del ladrillo o por otras circunstancias de mercado no se hubieran culminado, o bien otras que terminadas tampoco habían llegado a ponerse en el mercado por circunstancias ajenas a la voluntad de sus promotores. Pues el Cabildo, a través de ese instrumento, consiguió tener competencias para intervenir en el mercado, de tal forma que, a través de dos programas, el Activa Vivienda y el Activa Suelo, puede poner a disposición a día de hoy de los municipios hasta 227 inmuebles para destinar a alquiler social. Algo que, comparado con el problema general de acceso a la vivienda que tenemos, puede parecer poco, y realmente cuantitativamente lo es, pero como paso de intervención del Cabildo en esta materia es un paso... O sea, pero 227 viviendas que tenemos ya, ¿o que vamos a adquirir próximamente? Que vamos a adquirir, que va a adquirir el Cabildo, mejor dicho, los ayuntamientos a través de la aportación económica del Cabildo, mediante subvención directa a los ayuntamientos que han propuesto los inmuebles, que los han identificado, y que serán los que adjudiquen a sus vecinos con un perfil que pueda ser efectivamente susceptible de entrar en ese régimen de alquiler social. Familias vulnerables, jóvenes con dificultades para el acceso a la vivienda. Es, insisto, un programa que hasta ahora no había podido desarrollar ningún cabildo, que es novedoso para Tenerife y que permite que el Cabildo compre, pague vivienda para que los municipios lo adjudiquen a sus vecinos. 15 municipios en este año 2024 han aportado propuestas que van a entrar dentro de una aportación económica global del Cabildo de 12,5 millones de euros. De cero, aportación del Cabildo a 12,5 millones de euros para 227 inmuebles en un solo año. Es decir, comparado con la gestión que hasta ahora ha hecho la comunidad autónoma con el grueso de las competencias en la materia, pues cualquiera puede comparar. Si podemos seguir a este ritmo en los próximos años de mandato, podemos culminar el mandato presente en el 2027 con prácticamente 1 millar de viviendas aportadas que están a día de hoy fuera del mercado. Y junto a este programa de la Activa Vivienda, otro, el Activa Suelo, que consiste en que el Cabildo va a aportar recursos para adquirir suelo, o si el suelo que se propone ya es municipal, por parte de los ayuntamientos, para que los ayuntamientos puedan invertir en urbanizar y promover edificación residencial. Es decir, para
poner en el mercado vivienda nueva, también de protección pública. Por tanto, estamos haciendo algo que hasta ahora no había hecho este Cabildo ni ningún otro, que es, en esencia, suplir parte de las competencias que en esta materia ha tenido la comunidad autónoma hasta ahora y garantizar que con la intervención del Cabildo se liberen de manos muertas inmuebles que a día de hoy, en los próximos meses, van a ser disponibles, aptos para que los ocupen demandantes de vivienda en ese régimen de alquiler social. Después de Madrid y Barcelona, el Cabildo de Tenerife se convierte en la tercera corporación de inversión más importante de toda España. No podríamos entender el desarrollo de muchos municipios sin el logotipo de Cabildo Insular de Tenerife. Hospital universitario, lo construye el Cabildo. Hospital del Norte y del Sur, lo construye el Cabildo. Es decir, el Cabildo ha tenido que hacer un esfuerzo importante sin tener competencias, pues para luchar contra, por ejemplo, las listas de espera y poder tener o romper ese embudo, ese cuello de botella para las especialidades médicas y demás. Al final, sin ser ustedes responsables directamente, han puesto un chorro de dinero para la administración regional. ¿Esto vamos a tener resultados próximamente? No, porque, por ejemplo, ya sabemos que los quirófanos se van a abrir de tarde en el Hospital del Norte, pero ¿cuándo será una realidad esa bajada de las listas de espera? A mí me gustaría primero que tuviéramos la realidad de que con la contribución del Cabildo tuviéramos un verdadero Hospital del Norte, es decir, con la cartera de servicios necesaria para que sea homologado como hospital de segundo nivel. Eso ya sería un paso donde uno podría dejar atrás hasta ahora la insatisfacción que le ha producido ver que en el norte y en el sur tenemos recursos que se concibieron inicialmente para hacer esos hospitales que aliviaran la presión de los dos de referencia actual en la zona metropolitana y sobre todo dieran mejor servicio a la población directa del entorno y evitaran desplazamientos con los que contribuimos a congestionar nuestras carreteras en las horas puntas y tanto dar calidad de vida en definitiva a los ciudadanos y que hasta ahora no se ha conseguido. Pero no nos resignamos a ver cómo suceden las cosas porque sí, sino seguimos intentando aportar para que ahora, desde el punto de vista de los equipamientos, podamos disponer cuanto antes de esa cartera de servicios que evite desplazamientos innecesarios, que consiga dar sanidad y calidad de cercanía a todos los vecinos. El esfuerzo es importante. Ahora mismo acabamos de suscribir un convenio que va a suponer 1.400.000 euros más que se ponen a disposición de este todavía mal llamado Hospital del Norte. Vamos a seguir perseverando en que, bien sea con la adquisición de equipamientos para quirófano, de laboratorio o de cualquier equipamiento o insumo que nos indiquen que pueda tener el Cabildo, aceleren la puesta en marcha de esos nuevos servicios que faciliten la vida de la gente. Y es verdad que sí, no es competencia directa la gestión sanitaria del Cabildo, pero si contribuimos con eso a mejorar la calidad del servicio que se presta a los usuarios, si evitamos desplazamientos que eviten madrugones y colas innecesarias, haremos un doble servicio, el de mejorar las prestaciones sanitarias y a mejorar la calidad de vida en el día a día, que evite desplazamientos innecesarios y de paso también a ir reduciendo poco a poco ese colapso que desde el norte y desde el sur se produce recurrentemente. Terminamos esta entrevista pues con los sabores de Canarias, aquí estoy, con los sabores de Canarias porque Gastrocanarias llegaba al recinto ferial y nosotros lo hemos estado anunciando con el siguiente spot. Llega la 9ª edición del Salón Gastronómico de Canarias, Gastrocanarias 2024. Únete al evento para profesionales y amantes de la gastronomía más importante del sector. Del 21 al 23 de mayo, Gastrocanarias 2024, en el recinto ferial de Tenerife. Bueno, pues ya tenemos Gastrocanarias. ¿Qué se espera este año? Que además es una de las ferias más visitadas. De las más visitadas, incluso ya se ha posicionado como la feria más visitada de Canarias en estos últimos años. Y que este año ha renovado de nuevo su propuesta, con nueva oferta, con más expositores. Ya prácticamente se nos queda pequeña la planta principal del recinto ferial por toda la demanda que hay. Gastrocanarias nos da la oportunidad también de poner en valor especialmente el producto, la oferta general que tenemos en materia gastronómica en Canarias. Antes decía esta mañana, cuando me entrevistaban justamente en la inauguración de Gastrocanarias, que la gastronomía ya ha pasado de ser un hecho meramente coyuntural en Canarias. Ha trascendido ya de la mera oferta de la hostelería, de la restauración, para ser un hecho cultural,
que nos permite una identificación mayor con nuestro producto, con el producto autóctono, con el producto de proximidad, que da oportunidades también a nuestros profesionales del sector primario, a familias que viven también cada año de lo que le consume el sector de la restauración y de la distribución, y que también sirve para poner en contacto entre sí a muchos productores de cada uno de los subsectores que tiene este ámbito. Pero nos sigue ayudando también, Daniel, a que se fortalezca esa oferta turística con la que, por ejemplo, al mercado norteamericano le interesa también llegar a Canarias. Es decir, como apuntábamos antes, no solamente les gusta saber que van a disfrutar de unas vacaciones en un sitio con un clima suave y regular, en una muy buena planta alojativa, sino que también van a poder degustar una cocina que va desde lo tradicional hasta la fusión de esa tradición y producto local con las técnicas de alta gastronomía, de hacerlo en establecimientos singulares como nuestros Guachinches o hacerlos en restaurantes catalogados con estrellas Michelin o Soles Repsol, con los que ya podemos abrir un abanico de amplísima oferta en Tenerife. Por tanto, la gastronomía que se representa bien a través de ferias como Gastrocanarias está siendo un factor determinante en la consolidación de esa idea de calidad en nuestra oferta turística. Lope Afonso, vicepresidente primero del Cabildo Insular de Tenerife, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hemos hablado hoy amplio y tendido de los temas de Tenerife. Volveremos próximamente para seguir dando cumplida información de lo que se hace en la principal institución de la isla. Muchísimas gracias. Un placer como siempre, muchas gracias. Nos vamos hasta la publicidad. En unos instantes regresamos ya con la segunda parte del programa que viene en modo tertulia, así que publicidad y regresamos. Hasta ahora mismo. Loro Parque patrocina este programa. Loro Parque patrocina este programa. Bueno, pues ya estamos debatiendo de lo divino y lo terrenal. Les puedo comentar que hoy vamos a tener una tertulia de estas variaditas. Todos los compañeros ya que han visto los temas pues ya están dispuestos a comentar absolutamente todo, pero antes les recuerdo que tienen la posibilidad de poder disfrutar del Más de Canarias con un mundo de colores y corales. Hablamos de Coral Kingdom. Estás a punto de descubrir el mayor arrecife de coral fuera del océano del mundo. ¿Preparado para sumergirte? Coral Kingdom, el universo sumergido, ahora en Loro Parque. Bueno, y tras la entrevista con el vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, arrancamos ya este tiempo de tertulia muy seguida, muy esperada, porque se va subiendo la intensidad a medida que van pasando los minutos y van apareciendo nuevos temas. Saludamos ya a nuestros compañeros de hoy martes por Coalición Canaria. Hoy, Diana Mora, buenas noches. Buenas noches, Dani. Buenas noches a los compañeros de mesa y buenas noches a todas las personas que nos están viendo desde casa. Una vez más aquí en la televisión de Tenerife, el compañero Benigno Guillén, desde el Partido Socialista Obrero Español. Buenas noches, Benigno. Buenas noches a todos los que nos están viendo y escuchando. Desde Nueva Canarias, Aisa, esta semana está con nosotros Juan Daniel Fajardo. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Un placer estar de nuevo en este plató y buenas noches a todos los que nos están siguiendo otro martes más. Y se incorpora a esta tertulia, esperamos que no por última vez, el compañero del Partido Popular, nos viene desde San Cristóbal de la Laguna, Juan Antonio Molina. Buenas noches, Juan Antonio, bienvenido. Muy buenas noches a todos, también a los que nos siguen. Y bueno, creo que el cuarto poder precisamente es eso, ese debate a cara de perro y que realmente nos permita bueno, tener un poquito de alternativas y de posturas. Creo que espacios como estos son de agradecer, así que espero que podamos tener una noche agradable. Diversidad y pluralidad, con 4 formaciones políticas. Y miren, arrancamos con la noticia del día. España rompe relaciones con Argentina, ha llamado a consultas a la embajadora y prácticamente lejos de solucionar
un problema que empezaba con unas declaraciones desafortunadas por parte del ministro de Transportes, ha sido una bola que se ha ido aumentando hasta el punto que nadie quiere pedir disculpas. Los políticos se miran el ombligo, una cuestión ideológica, una cuestión de egos, una cuestión política que afecta a las relaciones internacionales, en este caso bilaterales entre dos países. Coalición Canaria ya ha dicho que apoyan al gobierno porque no les ha gustado nada la intervención que ha hecho el presidente de Argentina, Diana Mora. En efecto, el presidente de Argentina está haciendo amigos, ¿no? Acaba de llegar y está haciendo amigos. Parece que por donde quiera que va, no solamente con el gobierno de España, se ha metido hasta con el Papa, que lo ha llamado, que sí es el mismísimo demonio, ¿no? Ahora entra a atacar de forma personal al presidente del gobierno de España, que independientemente de que se refiere a Pedro Sánchez, no deja de ser el presidente del gobierno que representa a todos los españoles. Hay veces que no hay sino que escuchar a una persona para saber automáticamente de qué lado está uno, ¿no? Y de qué lado se tiene que poner. Personalmente me recuerda, fíjate lo que te voy a decir, que es todo lo contrario. ¿Al por qué no te callas? No, es que me recuerda al señor Maduro insultando a los gobiernos de los Estados Unidos al mismo nivel, aunque estén en las antípodas ideológicas, pero es que al final acaban los extremos a veces coincidiendo y convirtiéndose absolutamente en lo mismo. De todas formas, me da la sensación de que este señor está encantado de irse, le gusta el espectáculo, viene de lo que viene y no se está dando cuenta de que al final está representando a una nación y que tendrá que defender también, luchar por los intereses de su país. En la noticia vemos que ha reducido mucho el gasto, la deuda y que es una persona fantástica, pero no estamos viendo a fecha de hoy datos de la situación del país, de todas esas personas que ha dejado sin determinadas ayudas y cuáles son los índices de pobreza en los que puede quedar el país en este momento. Benigno. Bueno, ya hablamos en el programa pasado, ¿no? Del personaje. Como bien dice la compañera, él se va buscando enemistades, ¿no? Del presidente de Colombia, el presidente de México, el mismo Papa, ¿no? Que dice que era la reencarnación de un poco menos de Satanás en la tierra. Y bueno, y ahora el traer, el venir este personaje a España, no reunirse con las instituciones, con el rey, con el presidente del gobierno, con el que parece que tiene bastante enemistad, y viene directamente, se entrevista con los empresarios, que curiosamente en la foto todos los empresarios eran hombres, no había ni una sola mujer, posiblemente porque viene determinado porque esa selección de empresarios la estableció el embajador del país en España, y entiendo que es como una justificación de por qué viene, la primera vez que viene a España y monta este número, ¿no? Viene a un meeting de Vox y, bueno, todo lo que dijo, o sea, se plantea el que la mujer del presidente del gobierno es una corrupta, que el presidente del gobierno, lo que dijo hoy, o sea, lo que viene a decir después, lejos de rectificar, viene a decir que Pedro Sánchez es un cobarde y se esconde debajo de las faldas, ¿no? De las faldas de la mujer, y no hace frente a la situación. Entonces, bueno, sabiendo cómo es el personaje que está enfrentado con medio mundo, y lo trae el partido Vox para un poco, bueno, junto con Meloni y con la ultraderecha de Europa, pues un poco para montar ese show, ese espectáculo, y de alguna manera piensan que van a conseguir el tener más votos en las elecciones de la Unión Europea. Juan Daniel. Bueno, yo digo que hay políticos y hay actores de la política. Vemos como el problema entre estas dos personas está generando una escalada diplomática importante, hasta tal punto que ya en el día de hoy se ha retirado a la embajadora en Argentina, a la embajadora de España.
Y al final pues este conflicto puede derivar en serios problemas para los españoles que se encuentren en Argentina. Nosotros de Nueva Canarias siempre defendemos el respeto mutuo en la esfera política y creo que eso no está sucediendo. Para nada compartimos y nos manifestamos totalmente en contra de los improperios que ha dicho Milei en el meeting con Vox. Probablemente también sea de alguna manera incentivado o infundido por parte de Vox, pero tenemos que predicar con el ejemplo. No podemos olvidar unas palabras de Óscar Puente hace unos días que yo he tenido oportunidad de escuchar, donde decía que Milei salía a dar unas manifestaciones tras haber ingerido no se sabe qué sustancia. O sea, hay que respetarnos mutuamente en la política. Yo nunca me canso de repetirlo y nos puede gustar más o menos. Son partidos que en este caso están constituidos legalmente, aquí por ejemplo Vox y el de Milei en Argentina, y hay que trabajar con la democracia y ser demócratas, pero para nada tenemos que caer en los improperios, en las faltas de respeto, porque al final, siempre lo digo, somos perjudicados toda la clase política y la ciudadanía ve con malos ojos a la clase política. Juan Antonio. Vaya por delante que la forma en la que se expresa este señor, por supuesto hay que condenarla, y un poco refleja la forma en la que se está haciendo política en muchísimos lugares de Europa y del resto del mundo. Y por tanto ese no debe ser el camino de la radicalización, el camino de mensajes cortos, de mensajes que son fáciles de consumir, porque al fin y al cabo pues mensajes de 10-15 segundos automáticamente se hacen virales en las redes sociales. Y creo que partiendo de esto, también hay que sacar una doble lectura. Por un lado, el objetivo que tenía Milei con todo esto está cumplido. Y no es otro que es que estemos hablando de un acto, de un partido en el que incluso tenía espacios y huecos libres en las gradas. Es decir, que ni siquiera fueron capaces de llenar ese lugar, pese a que estaba Meloni, pese a que estaba Milei, pese a que estaba Abascal y pese a que es el acto central de campaña. La realidad es que lo que tiene que saber la ciudadanía no es tanto qué pasa con Milei o qué pasa con Meloni o con el propio Abascal, sino tiene que ver con el día a día de este partido, en este caso de Vox, y precisamente pues hace falta dejar las cosas claras y que la gente lo conozca. Pongo un ejemplo, sin ir más lejos, hablo de lo que uno conoce. En La Laguna Vox ha presentado en 11 meses 2 mociones, 2 preguntas y mal formuladas. Entonces, en esto sí que son maestros. En el tema de hacer una campaña electoral, de hacer el mensaje fácil, que sea sencillito de entender, pero la realidad es que detrás de eso no hay nada, es solo un artesonado que se ha construido y que efectivamente simplemente sirve para que en un momento como el de ahora, previo al inicio de unas europeas, estemos hablando no de las cuestiones cruciales, por ejemplo para Canarias, que tienen que ver con el ámbito europeo, véase que el ámbito de la agricultura, por poner un ejemplo, los transportes, etcétera, sino que estemos hablando de una cuestión que tiene que ver con los improperios de una persona que sinceramente viene aquí simplemente permíteme, no voy a decirlo así tan de esa manera, pero como un animador, vamos a dejarlo ahí, un animador de una fiesta que realmente simplemente esconde detrás un artesanado inexistente. Dicho eso, también hay otra parte que se beneficia, por supuesto. Estamos hablando de una vertiente, en este caso, de un partido socialista que sabe que va a perder las elecciones, que es europeas, que necesita un espaldarazo, y no hay mayor espaldarazo que volver al mismo mensaje de siempre. Olvidar la falta de gestión, olvidar esos asuntos cruciales que no son capaces de resolver y centrarse en que son la alternativa para luchar con una amenaza que viene incipiente. La realidad es que la amenaza se tiene que combatir mostrando una alternativa firme que sepa gestionar, como lo está haciendo el Partido Popular. Ese tiene que ser el camino. No hay que estar pensando en este teatrillo que han montado en un lugar concreto y además viendo probablemente las actuaciones y la forma en la que se maneja Vox, quizá financiando parte de los que están ahí sentados. Entonces, lógicamente, en estas situaciones, lo lógico será, vamos a trabajar, vamos a pensar en las europeas que tenemos por delante de un partido que con el tiempo se está demostrando que no queda más que en saco roto todo lo que plantean y sobre todo que se dedican a esto, se dedican a la fiesta. Encuesta de 40 dB. Era un acto de campaña para las europeas. En España vamos a votar el día 9 de junio. Entre el 7 y el 9 se votará entre los partidos de la Unión. Y, claro,
Se habla ya de un aumento del 10% en unas elecciones que por lo general siempre tienen un nivel de abstención bastante importante y donde los partidos se van a dejar absolutamente todo para intentar decirle a todos los que nos están viendo al otro lado del cristal que es la mejor opción para Europa. El PP casi dobla su presencia en Europa, el PSOE aguanta y Vox se dispara. Sumar se impone a Podemos, mientras ahora Repúblicas, la marca de Esquerra Republicana, adelanta a Junts. La extrema derecha ocuparía el puesto de Ciudadanos como tercera fuerza, según este sondeo de 40 dB para el país. Juan Daniel Fajardo. Bueno, estamos viendo cómo la derecha avanza nuevamente en Europa. Cuestión que nos preocupa en Nueva Canarias, porque no nos olvidemos que hay muchos países de Europa en la que gobiernan la derecha y acompañados de extrema derecha, y parece que ya están tomando medidas con la inmigración, llegando incluso a enviarla a otros países a cambio de abonando ciertos importes para que sean sustentados, y nos preocupa porque mientras eso puede acentuarse en algunos países de Europa, la frontera sur, como es Canarias, podríamos quedar en riesgo, podrían olvidarse de la inmigración que entra por el sur de Europa, y es algo que nos preocupa. Para nosotros estas elecciones son importantes, no importantísimas. Nos da mucha pena que no exista una circunscripción para las regiones ultraperiféricas. Creemos que es necesario establecer una circunscripción única para las regiones ultraperiféricas y de ese modo poder obtener los canarios y las canarias a tener representantes con voz propia en el Parlamento. Nos preocupa también porque gracias a Europa también se financia parte del IGIC a través de fondos estructurales de la Unión Europea, y bueno, de hecho nosotros 2/3 del IGIC nos viene a través de Europa y de España. Nosotros recaudamos al final 1/3 de lo que es el IGIC, y por ello para nosotros Europa sigue siendo muy importante. A través de ellos se negocian las cuotas de pesca, los fondos importantes para la agricultura en España y en Canarias. Así que son unas elecciones que aunque no hay mucha participación, los canarios y las canarias debemos de participar en las mismas y votar a conciencia a aquellas formaciones políticas que creemos que mejor nos representan. Nosotros en Nueva Canarias hemos optado por el bloque de la izquierda progresista, y vamos con Sumar. En Canarias será Sumar Canarias, y bueno, ya tenemos alguna experiencia con formaciones como Compromís en otros periodos electorales, y bueno, esperemos que lo que hemos logrado, los puntos que hemos logrado incorporar al programa electoral para Canarias, finalmente, si obtenemos esa representación, lo podamos cumplir. Benigno. Bueno, decir que nosotros lo que hacemos es pelear los fondos. Hay 35.000 millones de euros ya en ejecución, de los 76.000 que están pendientes, y no hacemos lo que hace el Partido Popular, que lo que hace es ir a Europa, poco menos que a decir que no nos manden fondos porque no somos capaces de gestionarlo. Nosotros entendemos que estas elecciones son fundamentales, importantísimas, y no tenemos claro, como toda encuesta, encuesta es decir, es una previsión de lo que puede ocurrir, y no necesariamente tiene que ser de esa manera. Vemos como el aumento del Partido Popular en las elecciones anteriores, Ciudadanos tenía 7 y el Partido Popular tenía 13, pues si lo juntamos son 20, las previsiones que sean 23, o sea que tampoco es tan exagerado el aumento del Partido Popular. Importante esos fondos, la gestión de esos fondos sobre todo para Canarias, que realmente necesita para todo eso, para el tema de la agricultura, para el tema de la educación, para el tema de la sanidad, y que bueno, tenemos que seguir sobre todo frenando ese avance que está ocurriendo, como estamos viendo el tema de Le Pen en Francia, el tema de Meloni en Italia, pues frenar esa ultraderecha que bueno, que el Partido Popular debería contribuir y
y hacer una separación de su planteamiento y no seguir cogobernando como está en muchas comunidades autónomas con la ultraderecha. Partido Popular. ¿No creen que el mensaje se repite una y otra vez y que estamos en unas elecciones europeas y una y otra vez volvemos a hablar de las mismas cuestiones que tienen que ver con gobiernos de comunidades autónomas o con cuestiones de frenar a la ultraderecha y con cuestiones que tienen que ver con Francia? ¿Por qué no aterrizamos todo esto? Lo que en Canarias se juega, sin duda alguna, es la situación que está sufriendo con la migración, con el control de las fronteras, con el POSEI, con las ayudas que nos hacen falta, con realmente hacer respetar la agricultura de nuestras islas, con, por poner un ejemplo, con los fondos que vienen de Europa para la reforma de nuestros espacios públicos, fondos FEDER, fondos EDUSI, que por cierto, antes que estábamos comentando de que no se sabe gestionar, bueno, vuelvo a poner para prueba otro botón, y es que en La Laguna, vuelvo a decirlo, fondos EDUSI, 16 millones, 15 que se devuelven por falta de ejecución. Esta es la forma de gestionar. Pero sin ánimo de entrar en un debate, lo que se está jugando en Canarias es esto. Y también, una vez pasamos de este tablero en el que tenemos que trabajar, también hay otra cuestión importante, y es realmente, cuando, igual que en otros momentos hay partidos que hablan y se arrogan el hecho de representar la voz de Canarias y hablan de que son los únicos partidos que son capaces de tener voz en Canarias, pese a que los parlamentarios, los diputados, los senadores realmente también son canarios, ahora quienes únicos van a poder tener representación con las matemáticas en las manos en este Parlamento Europeo es el Partido Popular y el Partido Socialista. Seamos claros. No hay que esconder las cartas. Esta es la realidad. Y ahora lo que toca es tomar una decisión para Canarias sobre cuál es el camino adecuado para defender todas estas cuestiones que hemos estado trabajando. Creo que a veces la ciudadanía es normal que se cabree por una y otra vez, pese a que las elecciones sean distintas, sean municipales, sean generales, sean europeas, volvamos una y otra vez al mismo discurso, al miedo, Y yo creo que lo que toca es buscar soluciones que tienen que, evidentemente, partir, como no puede ser de otro modo, de la defensa de nuestra agricultura con respecto al plátano, con respecto al tomate, con respecto a todos esos productos que vienen de África y que pasan otro tipo de controles y que no tienen los controles que están teniendo que asumir nuestros agricultores. Creo que hemos tenido manifestaciones en los últimos tiempos que dejan bastante patente todo esto. Entonces, creo que el reto que tenemos por delante con respecto a Europa es crucial y no deberíamos perder el tiempo ahora mismo en peleas, y no vengo con la intención de entrar en un debate con cuestiones que tienen que ver con un carácter ideológico, sino simplemente con respecto a ideas. Enseguida te doy la palabra para que tenga la primera intervención también Diana. Diana. Sí, bueno, yo lo primero que quiero decir es que quizás no hay esa gran cantidad de gente que va a votar, porque Europa parece que queda como muy lejos, ¿no? Y no hemos sabido aterrizar de alguna forma, como decía el compañero, los asuntos de Europa en Canarias. Quiero poner a la gente en contexto y le quiero recordar cuando Coalición Canaria estuvo en Europa con 4 eurodiputados y teníamos a Isidoro Sánchez, que es una persona muy conocida tanto en el Puerto de la Cruz como en la Orotava, y se consiguieron tantas y tantas cosas para Canarias, tantas y tantas cosas para nuestra agricultura, para nuestro plátano, muchas cosas que a veces Europa tiene una sensibilidad especial que incluso el gobierno español no ha tenido. Por el simple hecho, por ejemplo, que seamos una región ultraperiférica, que quien nos lo ha reconocido ha sido Europa y nunca nos lo ha llegado a reconocer el gobierno de España. Coalición Canaria ha comenzado ya una pre-campaña con la persona que creemos que puede representarnos de la mejor manera, Carlos Alonso. Carlos Alonso no solamente ha sido presidente del Cabildo de Tenerife, es una persona formada profundamente en los asuntos europeos, ha sido director general de la Comisión Europea, es una persona con un máster en asuntos estratégicos europeos, estudiados en Europa, es una persona con una gran capacidad y solvencia y que además es también gran conocedor de los asuntos de Canarias. Y Coalición Canaria no ha dicho en ningún momento que es el único que representa a Canarias, sino que es la única voz libre que representa a Canarias, porque no tiene a nadie por encima diciéndole qué tiene que votar que sí y qué tiene que votar que no,
porque la única razón de Coalición Canaria es estar ahí representando a Canarias y buscando los intereses de Canarias, sin estar muy pendiente de que los intereses de otras comunidades pues acaben en confrontación con los intereses de Canarias, como pasa con otros diputados. Hay diputados del Partido Popular que llevan mandatos y mandatos y mandatos y mandatos, y me gustaría saber si la gente en Tenerife o en alguna de las islas sabe cómo se llama. Por ejemplo, lo que hay que hacer, y en la campaña en que estamos nosotros ahora mismo, es una campaña de propuestas, de proposición, con muchas medidas. Una medida estrella, que es la medida de la ley de residencia, que la hemos anunciado hace apenas unos días, pero también con muchísimas medidas que tienen que ver con el tema de la migración, con el tema del POSEI, y que ya nos han dicho, eso no lo van a conseguir. Pero es que ya me adelanto, ya nos habían dicho que no íbamos a conseguir muchas cosas que se pudieron conseguir. Lo que hay es ser conocedor, ser una persona conocida, una persona que vuelve a su tierra y da la cara y todo el mundo sabe quién es y le puede pedir explicaciones, y no alguien que pasa sin pena ni gloria levantando una mano en un lugar donde tampoco nadie tiene mucha idea de que nadie le va a pedir explicaciones, porque nadie sabe quiénes son. Juan Daniel. Sí, bueno, el compañero del Partido Popular dice que parecen algunos que somos los únicos que defendemos a los canarios. Ahí suscribo las palabras de la compañera, somos lo que lo hacemos de una forma libre. Parece que nos olvidamos de la disciplina de partido y de lo que tanto nos ha costado conseguir logros como fue el 75% de las bonificaciones aéreas, que teníamos que justificar hasta el más mínimo requisito de región ultraperiférica para poderlo lograr. Me parece bien que defiendan la agricultura, pero ¿y por qué no lo hacen desde el Gobierno de Canarias? Que se redujo, no sé si fue 9 o 11 millones de euros las partidas que tenían agricultura aquí en Canarias. De esa manera piensan defender la agricultura. Para nosotros sigue siendo importante muchos asuntos. ¿Que puede ser que no tengamos representación? Vale, puede serlo, pero al menos luchamos para imponer de alguna manera medidas que entendemos que son prioridades para nuestra comunidad autónoma a través de acuerdos o coaliciones con otras formaciones políticas. Y en esa línea vamos a seguir trabajando. Hay cuestiones como el reto demográfico que llama Nueva Canarias, fue quien lo puso sobre la mesa la pasada legislatura, no la puso el Partido Popular, ni Coalición Canaria, ni el PSOE, fue Nueva Canarias quien lo puso. Y ahora que se ha visto que es necesario llevar a cabo un debate, ya parece que estamos debatiendo sobre esta cuestión. Y ahora hay que llevarlo a Europa, porque Europa nos han dicho, nos han cerrado las puertas para poder, de alguna manera, establecer criterios a la residencia en Canarias respecto de los países del norte, y hay que buscar la manera de limitarlo. No se trata de prohibir, porque no se trata de prohibir, pero hay que limitarlo porque estamos creando problemas estructurales muy complejos. Un segundo, Juan David, Juan David, es que puede ser que el reto poblacional que estás diciendo que son los únicos que lo dijeron, quizás, no sé en qué estamento, si fue en el Gobierno de Canarias o dónde fue. En el Parlamento de Canarias, en el Parlamento de Canarias. Que ya te puedo decir que el pasado mandato lo llevó Coalición Canaria, el Cabildo de Tenerife, y fue rechazado por el grupo de gobierno. Benigno, y voy con Juan Antonio. Sí, bueno. Creo que también vas a hablar del Partido Popular. Sí, voy a hablar del Partido Popular porque dice que un poco no hagamos propuestas y no generemos crispación, pero ya estás planteando de que vamos a perder las elecciones y que lo que estamos haciendo con esta cuestión de Milei es un teatrillo para llamar la atención del electorado. Lejos mal. Me refería a Vox, creo que lo dejé claro antes. El teatrillo me refería a que habían conseguido el objetivo con Vox. Vale, pues te entendí mal. De todas maneras, hablas de que las elecciones europeas se establecen o se debaten entre nosotros y ustedes, ¿no? Tienes que contar con Vox, que la previsión es que aumente, y ese es el gran peligro. No es por meter miedo a la población para que se motive y vaya a votar, que también, es que aumente la representación en el Parlamento Europeo de la ultraderecha. Entonces, no hay que olvidarse y no hay que plantear que esto es cuestión del PSOE y del PP solamente. En todo caso, solo por aclarar, con respecto a esto no tenemos que sacar las conclusiones desde un punto de vista exclusivamente español. Los resultados de las elecciones europeas deciden la representación de España.
pero no deciden los pactos europeos y no deciden la compleja amalgama de partidos que hay realmente representados a lo largo y ancho de todo el continente. Porque sí, en nuestro ideario tenemos, o en nuestra cabeza tenemos un poco los bloques que están claros, de alguna manera, pero que después, para plasmarlos sobre el papel, las cosas no son tan fáciles. Entonces, por eso digo que no tenemos que verlo siempre en clave Vox, PP, no sé qué. Vamos a hablarlo en clave todas y cada una de las fuerzas políticas que hay en Europa. Y por eso insisto que la clave está en que miremos nuestro ombligo, que nos intentemos buscar la manera de que la representación que llevemos a Europa sea la que mejor nos represente. Con respecto a lo que estábamos comentando antes, solo dos cuestiones. Diana, con todo el respeto, creo que además con la dilatada experiencia que tienes en política, Gabriel Mato creo que sabrás quién es. Además, llego más lejos. Recuerdo, y lo cuento muy rápido, como... Yo sí sé quién es, pero igual lo estás dando a conocer ahora mismo a los telespectadores, que igual no saben quién es, porque yo creo que lo importante es hacerte una rondita, dar la cara, como está haciendo Carlos Alonso, y reuniéndose con los jóvenes empresarios, reuniéndose con los agricultores, reuniéndose con ASAGA, reuniéndose con... como se tiene que hacer, dando la cara, buscando compromisos, escuchando las necesidades de la gente y aterrizando en el territorio. Para llevarlo y para defenderlo con las herramientas y las capacidades que tiene. Intento poner siempre ejemplo. Es a lo que me en refiero. este caso, Gabriel Mato ha estado a pie de calle, y tan a pie de calle ha estado que, fíjense ustedes, mi primer contacto con el ámbito de la política, yo estaba en segundo de la ESO y vino a un colegio y me entregó una Constitución pequeñita y me dijo, defiende la Constitución siempre. Recuerdo como si fuera ayer ese día. Fue mi primer contacto con la política, con lo cual eso demuestra que ni siquiera está ya con los grandes colectivos, sino que está a pie de calle y que está muy cerca de la gente, y eso precisamente ha sido la clave de por qué sigue estando una y otra vez. Cuando comentabas antes que por qué lleva tanto tiempo, probablemente porque es un valor crucial, que tienen hay partidos que tienen un suelo y que de ahí pongan a quien pongan, llega porque la gente no sabe quién está dónde. Bueno, pero simplemente por redondearlo, buena parte de las cuestiones que tienen que ver con la defensa del ámbito pesquero de Canarias han partido y han pasado por él, y creo que estamos de acuerdo, deberíamos estar de acuerdo en esta mesa. En el ámbito de la agricultura también, con el POSEI, por poner un ejemplo, también ha sucedido así, y creo que respetando también los logros que se están consiguiendo por parte de otros representantes, como ha pasado con Coalición o el Partido Socialista, hablar de Gabriel Mato también creo que es hablar de palabras mayores desde mi punto de vista. Dicho esto, con Juan, si me permite, acaban de salir del Pacto de las Flores, con lo cual, y además manejaban, vamos a decirlo así, manejaban el dinero ustedes, es decir, que el dinero estaba en sus manos, el presupuesto dependía de sus manos, y los resultados han sido que hoy por hoy nos hemos encontrado con reivindicaciones que se ha sufrido por parte del Gobierno de Canarias, lógicas y coherentes por parte del sector de la agricultura, sector primario, que las hemos tenido que lidiar en los últimos meses, y han tenido que ver precisamente con que se han visto sin ese apoyo, en este caso desde el Gobierno regional, y evidentemente no se puede identificar como apoyo en los últimos 9 meses, se refiere probablemente al mandato anterior, y esto es una cuestión que también habrá que poner sobre la mesa, para que la gente lo sepa. Las decisiones y los cambios legislativos que se adoptan en un Parlamento no se cambian en cuestión de 5 meses, tardan 2 o 3 años en hacerse, con lo cual las consecuencias de hoy son los errores del pasado. Perdona, compañero, pero el presupuesto de 2024 lo aprobó el gobierno actual, no el Pacto de las Flores. Eso no te lo voy a negar. Y la reducción del presupuesto de agricultura, no recuerdo si eran 9 o 11 millones o más incluso, fue con el gobierno actual, no con el Pacto de las Flores. Y si ponemos un ejemplo, la declaración de emergencia hídrica en Tenerife ha permitido que hoy por hoy tengan la garantía de que van a poder acceder al agua en nuestra si la emergencia hídrica hace años. ¿Sabes qué es lo que va a poder permitir la emergencia hídrica? Que se pueden adjudicar numerosas obras sin pasar por los procedimientos ordinarios de adjudicación. Hace años. ¿Vale? Y en la emergencia hídrica, dime qué propuestas hay en torno a aguas pluviales. O sea, se ha declarado ahora. Ah, vale. Es que pensé que no había leído los periódicos. Vale, ha sido hace años. Vale. Ahora se ha hecho oficial. Efectivamente. A los efectos que les digo. Pero ¿qué cuando te refieres? No me cambie. A ver, estamos. No, si hay, yo lo que te quiero decir es que se redujo el presupuesto en agricultura del gobierno de Canarias con ustedes y con Coalición Canaria Gobernando. Cuando hablas de la emergencia hídrica, cuando dices que la emergencia hídrica para lo que va a servir es para hacer saltarse algunos procedimientos, ¿te refieres a como lo que ha pasado con el caso Coldo y lo que ha pasado durante la pandemia? Una de las consecuencias. No, es una pregunta. Va a ser una de las es una pregunta porque si se
declara una emergencia hídrica, se declara para buscar soluciones, sobre todo al campo, a la agricultura, que es quien está más afectada y que lo necesita. No entiendo a cuento de qué. Viene el comentario que la emergencia hídrica viene para saltarse los procedimientos. Vamos a ver, es que parece es una de las consecuencias. Cuidado, tú lleva el terreno que quieras, pero es una de las consecuencias. Y ustedes lo saben perfectamente, que declarar esa emergencia va a implicar eso. Pero ¿cómo explican la ayuda de agricultura reduciendo en más de 9 millones de euros el presupuesto de la comunidad autónoma? Pero expliquen eso a los ciudadanos, por favor. Es sencillo. Juan Antonio y Benigno. Es sencillo. Hay una cuestión en la que no quiero llevarlo a mi terreno, pero sí que se ha dicho en tus palabras ahora mismo. Lleva años la emergencia hídrica. Bueno, pues ¿por qué se ha declarado hoy? Porque han estado en el gobierno hasta ahora y nadie ha tocado esa puerta. Porque no han empezado a tomar decisiones desde antes. Porque no se ha invertido en el asunto del agua en los últimos años. Hombre, 4 años, ¿cuántos quieren? 17. Es decir, si han estado 4 años y realmente no se han tomado decisiones, probablemente por eso están en donde están, en la oposición. Pero dicho eso, no podemos reducir todo única y exclusivamente a una cuestión de un presupuesto, porque cuando estamos hablando en el ámbito de la política sabemos perfectamente que las cuestiones que afectan a un sector no vienen exclusivamente contempladas en las partidas económicas de ese sector, sino tienen que ver con todas las cuestiones periféricas de otras áreas que también hay que incluir, y no podemos aquí hacer simplemente un cálculo matemático de cuántos millones son de más o de menos, porque hay otro tipo de intervenciones que tienen que ver con el ámbito, por ejemplo, industrial, en el que realmente también tiene una incidencia crucial. Benigno, y cambiamos de tema. Benigno. Vamos a ver, es que es increíble. La Organización Mundial de la Salud establece que deberíamos estar en 100 litros por persona y día, y estamos en 200. Lo que plantean, que todavía no está cerrado, todavía no está cerrado, palabras de Blanca Pérez, la consejera del Cabildo del Medio Natural. El Consejo Insular de Aguas todavía está haciendo un estudio. Cuando nosotros hace 3 meses por lo menos dijimos y planteamos en el Cabildo que había que tomar medidas. Y tanto es así que se han planteado mociones. Sin ir más lejos, mira, tengo una moción aquí que nosotros planteamos, que el compañero Daniel lo sabe, una moción que planteamos en el Ayuntamiento del Sausal con el tema de la emergencia hídrica, para que se tomaran medidas. La construcción que estaba iniciada de una balsa en el municipio, el tema del control por parte de la población, hacer información y formación con los vecinos para que hicieran reducciones en el consumo de agua, el planteamiento del riego, que hay rotondas en el municipio que todavía se están regando con manguera, que tienen un operario toda una mañana regando una rotonda con una manguera. Hemos planteado eso. ¿Y qué hizo Coalición Canaria? Votar en contra. Y tanto es así que le planteamos, mire, se está perdiendo agua. Se están perdiendo agua, hay nacientes de agua, se están perdiendo. No, pero es que esto se está perdiendo. Y no, según el alcalde dice que somos el Sausal es el municipio que menos agua pierde. Y digo, mira, aquí tienen fotos aquí de todo el agua que se está perdiendo. ¿Y qué hicieron? Nos hicieron caso en cuanto a las medidas. ¿Y ahora qué van a hacer? Bueno, ¿dentro de cuánto tiempo? La única duda es por qué se abstuvieron en la votación de la emergencia hídrica, que después cambiaron el criterio, el Partido Socialista en este caso. Votaron en el Cabildo abstención y luego posteriormente cambiaron reflexionaron, no antes sino después, y tomaron el camino del medio y dijeron, bueno, vamos a votar, que vamos a estar en una posición favorable a esto. Es que no vaya a ser que después nos pinten la cara. Hay 4 municipios de la isla, y estaba hablando lo que estaban hablando de la compañera de Los Silos, que pierde prácticamente el 50% de eso. No se puede seguir permitiendo. Pero hablamos de otras cosas, porque tengo que recordarles que con Coral Kingdom tienen la posibilidad de poder disfrutar en estos días de ese mundo de colores y corales en el Mar de Canarias. Les esperamos en estos próximos días en Loro Parque con descuentos importantes para los residentes canarios. Estás a punto de descubrir el mayor arrecife de coral fuera del océano del mundo. ¿Preparado para sumergirte? Coral Kingdom, el universo sumergido, ahora en Loro Parque. Bueno, pues la tertulia ha continuado mientras estábamos con Coral Kingdom
Y además ahora otro tema polémico, porque si ya sacar del sarcófago a Franco, dicen que las plagas vinieron por eso. Cada vez que sacas una momia, perdón, para todos los franquistas, me centro. A ver, que con Franco siempre hay una noticia, siempre hay un escándalo y, por supuesto, vestigios franquistas. Y, en este caso, Santa Cruz de Tenerife decía, es que si me van a hacer a mí quitar hasta 79 vestigios franquistas, ¿quién lo paga? El Gobierno de Canarias va a elaborar un nuevo catálogo de símbolos franquistas y, en este caso, ya se advierte desde el Ministerio. Si no se elabora el catálogo franquista, lo hará el Gobierno central. Y aquí el alcalde de Santa Cruz en muchas ocasiones ha dicho que le parece absurdo incluso tener que quitar algunas nomenclaturas, como por ejemplo García Escame, donde parece que existía pues un respeto importante a la figura de este militar. Pero hay que eliminar todos los símbolos franquistas. Diana Mora. A ver, lo que se hizo el año pasado, en el mandato pasado, con la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, parece, o da la sensación de que, y podemos casi aventurarnos a decir que no atiende a criterios de igualdad, de unanimidad y de atender a todas las islas, sino es que el pasado mandato fue un mandato bastante diferente al que se está trabajando ahora. El catálogo que se presentó, que solamente incluía de todas las Islas Canarias a un solo municipio, de los 88, al municipio de Santa Cruz de Tenerife, fue denunciado no solamente por el ayuntamiento, tuvo 4 denuncias y hay un juzgado que mandó a parar hasta que se revisase el tema. Entonces, en ningún momento el actual Gobierno de Canarias está diciendo que no se vaya a cumplir la ley de memoria histórica, como no puede ser de otra manera, pero que hay que hacer un catálogo que sea unánime para todas las islas, que las incluya todas y que atienda a criterios del patrimonio, que atienda a criterios de riqueza de las islas y que no atienda únicamente a criterios políticos y criterios sectarios, como tuvimos que vivir en el anterior mandato. Entonces, eso es lo que no puede ser. Y no hay más ciego que el que no quiere ver, porque hay cosas que están muy claras, pero ya no solamente en el Gobierno de Canarias, es que lo podemos trasladar absolutamente a todos los municipios de la isla de Tenerife. Tenemos una presidenta, Rosa Dávila, que ha recibido a todos y cada uno de los municipios de la isla, independientemente de cuál sea su color político, y a un vicepresidente, que estuvo además en la entrevista a su momento, López Afonso, y donde está atendiendo a todas las necesidades. Tuvimos un mandato anterior donde había municipios de esta isla de Tenerife a los que ni se les miraba, que no tenían ni un duro en los presupuestos. Teníamos alcaldes a los que no se les recibía. Es que el trato absolutamente sectario que vivimos los que estuvimos en las instituciones fue demasiado descarado. Entonces ahora esto se ha mandado a parar, se ha derogado y se ha dicho, vamos, es que hasta el mercado de África creo que lo quieren quitar. Es que estamos hablando un poquito de que se nos va de las manos. Vamos a centrarnos, vamos a ver dónde van a poner las cosas, porque es que estaba mirándolo ahora, porque quiero recordar, quería verlo en internet, que la hélice de Santa Cruz, que la quitaron, porque además fue una propuesta que se llevó en el Cabildo de Tenerife en el pasado mandato, creo que se la llevaron a Las Palmas de Gran Canaria. Entonces yo digo, a ver, es que empezaron a coger las cosas de Santa Cruz y a llevárselas a Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, ¿cuál es el sentido? Pues mira, yo he estado en ciudades como Berlín, por ejemplo, donde ha habido un holocausto sin precedentes en el mundo y han cogido pues toda esa historia, todo ese patrimonio y han hecho museos y le han dicho a la gente, esto es lo que no se tiene que volver a repetir, pero es un patrimonio al final que pertenece al pueblo, pertenece a la historia de la ciudad y no seré yo sospechosa de estar precisamente del lado de Franco ni de no cumplir la ley de memoria histórica, pero creo que hay que ser justos,
hay que hacerlo en todas las islas, tiene que ser un documento que si sale del gobierno de Canarias tiene que ser para todos. Y no solamente para un municipio y para los otros 87 no. Los y para los otros 87 justo detrás de ti, cómo estaba la ciudad cuando llega Franco y vemos muchas de las esculturas que siguen hoy en la ciudad. Es decir, que tú te las quieres cargar todas. Pero vamos a ver. Lo que no se puede tener es doble moral. Existe la Plaza de España, existe el Puente Serrador, existe el monumento a Franco que Bermúdez ha hecho lo indecible, como hizo con el mamotreto de las Teresitas, para que eso no se toque. Y después, ¿qué es lo que plantean? No, es que, vamos a ver, mi padre estuvo en la Guerra Civil y seguramente, después de estar 3 años en la Guerra Civil, ver esos recuerdos que existen todavía, fundamentalmente 79 en Santa Cruz, no creo que en ninguno de los 88 municipios existan tantos como existen en Santa Cruz. Pero si no se ha hecho el catálogo, ¿cómo sabes tú? Vamos a ver, el catálogo si existen se hizo. tantos o no El existen catálogo tantos, se porque hizo. no tenemos datos, Lo no que podemos pasa es que a hablar sin ustedes datos. no les gustó. No Sobre podemos todo- hablar sin datos. y sobre es todo- que estamos hablando sin datos y si lo hacemos No, así, 79, somos unos espérame, indocumentados. están 79, Es además. así. Pero ¿cuántos hay en Gran Canaria? ¿O cuántos hay en Lanzarote? ¿O cuántos hay en La Palma? Son tan evidentes como que Son tan caminas por evidentes Santa como Cruz todos los demás. Y en todas las Son tan evidentes como hay. todos los demás, ni más ni menos. Y entonces, ¿qué? ¿Por qué no empezaron por quitarlo? ¿Por qué demanda tras demanda? ¿Por qué? Pues preguntar, hay que quitarlo. a eso hay que preguntar a Hay las que quitarlo. asociaciones que han Hay hecho la quitarlo, denuncia. sí. O Entonces, preguntárselo ¿por qué no lo han al empezado a quitar? preguntárselo al juez. No, la pregunta no es por qué han empezado a quitarla. La pregunta es por qué el ensañamiento hacia los santacruceros y las santacruceras. ¿Por qué el ensañamiento del PSOE contra la ciudad de Santa Cruz de Tenerife? no es Cuando hay ensañamiento del 88 PSOE. municipios en Canarias. Es una cuestión. ¿Por qué? Esa A es la ver, pregunta. Es una cuestión que no tienes por qué estar recordando permanentemente. Cada Solo vez que en un paseas municipio. por Santa Cruz, no, pues por algún municipio tenías que empezar. ¿Por qué empiezas por Santa Cruz? Porque es el que más vestigios del franquismo tiene. A lo mejor resulta que si le hubiesen dado una subvención y se lo hubiesen dado solamente a Santa Cruz, a lo mejor no estarían tan contentos el resto de municipios. No sé, vamos a ponernos en el lado contrario. Es que yo creo que tiene que haber un reparto equitativo y que tiene que ser un documento Pero único. ¿qué reparto equitativo? Un Vamos a ver. documento único, Son un los que documento son. único que afecte a todas Habrá las en islas, otros porque municipios posiblemente muchos menos. todas las islas tienen que cumplir la ley. Una de las cuestiones era que les parecía un poco absurdo que se cambiaran algunos nombres, lo del mercado Nuestra Señora de África, que no se atenía pues a una cuestión pues de un vestigio franquista que estaba todavía por desarrollar y que había muchos errores dentro de ese catálogo. Juan Daniel. Bueno, la compañera de Coalición Canaria dice que no existe el catálogo sí existe. El catálogo se elaboró a finales de la legislatura pasada, no por el Gobierno de Canarias, sino fue un catálogo encargado de la Universidad de La Laguna. Por el Gobierno de Elaboraron, perdón, que estoy en el uso de la palabra, por favor. Elaborado por una serie de expertos de la Universidad de La Laguna que lo presentó y está en el Gobierno de Canarias ese catálogo. Entonces, sí existe. ¿Que nos puede gustar más o menos? Vale, desde Nueva Canarias nosotros somos totalmente conscientes de la diversidad de opiniones que existe en la calle, en nuestros ciudadanos, en Canarias, en los canarios. Hay determinados argumentos de personas que opinan que la historia debemos tenerla presente para recordarla. Somos conscientes de ese tipo de debate, de que hay otras cosas más importantes, pero después tenemos otras personas que también sufren cada día cuando ven estos recuerdos, por las atrocidades que se cometieron con sus familiares en aquella historia. ¿Cuál es la realidad de todo esto? Que hay una ley en vigor, estatal, que nos guste o no, tenemos que respetar y tenemos... Pero perdón, por favor, estoy en el uso de la palabra. ¿El catálogo es para todas las islas o solamente un municipio? Bueno, que termine Juan Daniel y después No, entramos en... No, es que me genera la duda, porque igual tiene ese conocimiento que yo no lo tengo, una pregunta que le hago. Son los municipios, catálogo existe de incluye... finales de legislatura y existe para las 7 islas capitalinas. Y abarca todos de los final municipios. de la legislatura. noviembre, Entre ellas están Las Palmas de Gran Canaria, que también tiene una gran afección por el gran número de monumentos de este tipo. Entonces, existe. Ahora el gobierno actual de Canarias quiere hacer un nuevo catálogo.
Bueno, pues si es para cumplir la ley, que al final debemos cumplir la ley, nos gusta o no nos guste. Si no tenemos que pelear otra vez en el Parlamento de Canarias, que eso se pueda cambiar. Pero tenemos una ley que hay que cumplir. Desde Nueva Canarias defendemos el cumplimiento de la ley. Entonces, lo que no quiero pensar es que la redacción de un nuevo catálogo es tirar para adelante el balón para ya veremos qué pasa en otra legislatura. Eso es lo que no quiero pensar, porque si hay un catálogo para las 7 capitales de las diferentes islas de Canarias. Sí lo hay. Ahora, que tienen que aplicarlo a todos los municipios mientras esté en vigor, sí, y para eso pues será necesario volver a hacer un nuevo catálogo con otros municipios, con un nuevo inventario que vaya englobándolos a todos, pero si al final hacemos el de los 88 municipios, no sé cuándo saldrá esto. Desde luego, lo que dice la ley de memoria histórica o memoria democrática, como pasa en otros países de Europa, es no a determinadas obras que se hicieron en pro de la población, sí a lo que es la exaltación de la figura de ningún dictador en ningún país europeo. Y aquí es donde entra el conflicto. ¿Qué es arte? ¿Qué es exaltación? Juan Antonio Molina. La clave de todo esto está en dos vertientes. Por un lado, que en el ámbito nacional, lo que tiene que ver con la ley como tal, la ley que hoy por hoy está vigente, y por otro, el ámbito canario, y es ese catálogo. Por un lado, que lo dejaremos para más tarde, hablaré en primer lugar con lo que tiene que ver con Canarias, con respecto a ese catálogo. Hay una cuestión que es evidente, y es que el Parlamento de Canarias, el Poder Legislativo canario, tiene la posibilidad de reflexionar sobre la situación en la que nos encontramos, en si ese catálogo se está utilizando como una herramienta política y si no se está utilizando, no se ideó para el cumplimiento estricto de la ley. Es decir, debe analizar todas y cada una de las cuestiones que tienen que ver con toda Canarias. Debe analizar además cada caso, porque el concepto simplemente que aparezca un nombre como tal, que nadie conoce, muchas veces quien lo ponen en el conocimiento de la sociedad, precisamente es cuando lo denuncian. Pero la realidad es que hay muchísima gente que pasa por algunas placas, por algunas cuestiones puntuales y ni siquiera saben lo que significan. Y esto es una realidad. A lo mejor posiblemente el monumento de Juan de Ábalos es más reconocible. Pues podría ser, pero esto es una cuestión que además se encuentra judicializada y no voy a ser yo quien la resuelva hoy aquí, pero sí que es cierto que quizá está más en la idea de todos, pero también hay otro tipo de cuestiones que evidentemente necesitan ser reflexionadas y no se puede utilizar como una herramienta arrojadiza de me interesa por las cuestiones que sean atacar en este ámbito y luego que después en otro tipo de municipios no tengamos esa situación. Ahora, dicho eso, dejado eso a un lado, también hay una cuestión que hay que reflexionar, pero que ya no es motivo de debate de hoy, pero sí que lo dejo ahí. Como tal, cuando hablamos de una ley de memoria democrática, hay una cuestión que tiene que es evidente, y es realmente que debemos cumplir el derecho evidente a la igualdad. Claro, y ese derecho reconoce y establece que efectivamente, si hablamos de una ley de memoria democrática, deberíamos incluir efectivamente todos aquellos ataques contra la democracia. Ataques como, por ejemplo, que hoy en estos días estamos hablando en La Laguna con respecto a esos monumentos que tenían que ver con Franco, pero en esa ley no se encuentra, por ejemplo, el asesinato del M-Payac de Rafael Valdenebros, de un policía en La Laguna. Eso no lo incluye porque es de 1978. Eso no vale, eso no importa, porque lo que hizo el M-Payac no importa. Eso no es memoria democrática. Lo que importa es solo un sector determinado del tiempo. No puede ser. Y es verdad que si hablamos de una reflexión nacional, esa es la que tenemos que también tocar, que es la que a veces hay gente que no quiere entrar demasiado en eso, pero lo que sí que tenemos claro en Canarias es que no podemos centrar el tiro en donde nos interesa, en 4 o 5 aspectos concretos y dejar otros municipios de lado, porque realmente creo que hoy por hoy, tal y como estabas comentando, hay cuestiones positivas que sucedieron. Véanse, por ejemplo, la vivienda pública, que resulta que los gobiernos de hoy por hoy no son capaces de sacar vivienda pública, pero aquellos gobiernos sí, y la realidad es que en esta situación hay vestigios en todos los municipios y no se ve esa igualdad de trato. Es a lo que se refiere, creo que en este caso la compañera Diana, que no se ve una igualdad de trato en cuanto a el exhaustivo estudio de todas esas y cada una de esas figuras o de todas esas vestigios franquistas. Creo que deberíamos reflexionar y en eso no pongamos la tirita antes de la herida. Una decisión que está todavía en el horno, no podemos ya plantear que en el futuro, dentro de 4 años, se habrá dado una patada adelante. Vamos a ver si se cumple o no, vamos a dar un poquito de margen, ¿no? ¿Se está cumpliendo? ¿Cómo que a ver si se cumple? Si no se está cumpliendo. Si se revoca con la intención de volver a generar el catálogo. En Santa Cruz se cambiaron un montón de calles y la gente no se rajó las vestiduras. La calle del olvido, la calle del perdón, se cambiaron.
¿Por qué? Del 18 de julio, el general Fanjul, había un montón de calles que tenían nombres de generales, se cambiaron. Pero depende. ¿Y por qué no se siguió? Pero podemos decir que Porque depende. ahora ya no interesa. Pero podemos decir que depende. Pongamos un ejemplo, y los comentaba justo en el último pleno. En el Ayuntamiento de Laguna, en la antesala de plenos, estaban los retratos de todos y cada uno de los alcaldes, de todos, incluso el último de la época franquista. Alcaldes que estaban en un contexto político que era el que era. Pero ¿realmente merece el último alcalde de La Laguna ser tratado como un franquista que ha asesinado y que debe ser repudiado, que debe ser eliminado por la ley democrática? Pues sí, esa es una cuestión. no debería estar. Pues no olvidemos una No cosa. debería estar. Os voy a dejar un dato sobre la mesa. No olvidemos una cosa. Cuando hablamos de uno de los padres de la transición, hablamos de Adolfo Suárez. Y Adolfo Suárez estuvo en televisión española escogido por Franco mientras que vivía. Con lo cual, ojo, vamos a analizar las cuestiones con profundidad. No todo es blanco, no todo es negro. Porque tan pronto nos llenamos la boca para hablar de Adolfo Suárez como uno de los padres de la Constitución, luego al mismo tiempo eso lo escondemos la otra parte. Pero sí que somos rápidos a la hora de condenar al último alcalde que tuvo La Laguna o al penúltimo alcalde que tuvo La Laguna, que no creo estar en el salón de plenos muertos en el armario. Que estuvo en la dictadura. Al igual en el caso del Sausal solamente hay dos fotografías. ¿Y dónde, no está diciendo Diana, en el puerto ¿y está lleno, dónde están los pero lleno. alcaldes de la República? Porque es que la historia es que si nos dejamos 3 retratos, o sea, 3 alcaldes o 4 después de la democracia, es que el resto son todos de antes. ¿De antes de qué? De antes de la democracia. Y tenemos un salón de pleno enorme con todos los alcaldes que ha tenido el Puerto de la Cruz. Pero municipio socialista, pero que si quiere quitarlos, pues que vaya y que los descuelgue. No lo sé, lo digo, que no creo que sea el tema del debate ahora, ¿no? Pero, sí, pero bueno, eres tú quien lo está diciendo. Miren, las redes sociales se llenan de cosas curiosas como la que vamos a ver. Hablamos de Clarisa. Pensaba que iba a tener vistas al mar cuando alquiló y se gastó todos los ahorros para poder disfrutar pues de un apartamento con vistas al mar. Tiene más de 2 millones de reproducciones. Cuando llega, después de haberse gastado todos sus ahorros, se encuentra un apartamento con vistas al mar, pero era un póster. Vamos a verlo. Alquilé un verde con vista al mar. Me siento estafada, chicos. Nunca nadie me engañó de esta manera, jajaja. Esto es como lo de alquilo un apartamento y me dan unas casetas de campaña en Santa Cruz. Afortunadamente no hemos vuelto a salir porque esto era en Italia. Diana, tú que trabajas en turismo, ¿cuántas cosas nos encontramos como esta? Bueno, nos podemos encontrar muchas cosas. Lo que pasa que, mire, yo me encuentro otras cosas diferentes, porque trabajo para una empresa seria y estas cosas no pasan. Y si pasan, pues cogemos al cliente, lo sacamos, nos llama un teléfono y si lo que se le ha vendido es un engaño, entonces lo sacamos de ese establecimiento y lo alojamos en otro. Esto tiene toda la pinta de ser una vivienda vacacional, Airbnb, sin ningún control. Y esta es una de las situaciones que nos podemos encontrar cuando las cosas no están controladas, las cosas no están ordenadas y no están legisladas. Y eso es algo que este gobierno de Canarias, en tan solo 9 meses de andadura, ha sido valiente y ha sacado hacia adelante para regular una ley de vivienda vacacional, porque también nos hemos encontrado situaciones, y es que pasa, y es que viene un cliente y le venden que tiene no sé qué y se encuentra un trozo de suelo para que ponga una caseta de campaña, y eso ha pasado, porque lo sé yo y lo he vivido de primera mano. Entonces, eso es la imagen que no se puede dar, eso es lo que no puede ser, y tiene que estar, como tiene que estar regulado, tienes que tener tu seguro, tienes que tener tus teléfonos de emergencia, porque vivimos del turismo, y no puede ser que cualquiera pueda entrar en una plataforma, colgar cualquier cosa y que cualquier cosa se pueda vender. Evidentemente, el tema de la vivienda vacacional ha estado mucho tiempo de forma libre, no ha estado regulada, y ahora se ha presentado un proyecto de ley que tiene, creo que unas 3.000 alegaciones, que tendrán que estudiarlas y verlas para entre todos, pero ha sido un gobierno valiente que lo ha sacado adelante, que además tiene unos vasos vinculantes que tienen que ver con la vivienda y que tienen que ver con muchas más cosas rápido, y problemas. Más corto porque estamos casi ya fuera de tiempo, Juan Antonio. Pues es muy fácil, tal y como está
comentando Diana, se ha metido mano precisamente en la regulación del alquiler vacacional. ¿Cómo? Pues precisamente este proyecto que se está sacando adelante tiene como objetivo, hay una cuestión que es básica. Las viviendas vacacionales que ya están hoy por hoy autorizadas y tienen esa licencia generan unos derechos adquiridos, con lo cual que a nadie se le escape. No se pueden eliminar esas viviendas vacacionales. Ya lo hecho está. Pero sí que es cierto que se está generando una herramienta para que, tal y como estaba comentando Diana, haya un control cada 5 años, en el que cada 5 años se pueda revisar que cumplen con todas las especificaciones, lo cual no es fácil, y si no las cumplen, entonces esa autorización usted la pierde. Bueno, eso inevitablemente va a conllevar que poco a poco se vayan reduciendo parte de esas viviendas vacacionales, porque no van a cumplir todas y cada una de ellas con esos requisitos. Y por otro lado, con las que vayan a incorporarse, si se incorporan, porque al fin y al cabo recordemos que se ha quintuplicado el número de viviendas vacacionales en los últimos años. Y esos últimos años también incluyen el Pacto de las Flores, no lo olvidemos, ¿eh? Entonces, lo que nos encontramos ahora mismo es que necesitamos tener una regulación que permita también frenar esto, frenar la incorporación de nuevas viviendas vacacionales, que esto no sea jauja y que se pueda hacer un control, que no es cuestión tampoco solo de regularlo, sino que después se provoque la correspondiente inspección, que tampoco se está haciendo, porque hoy por hoy en Airbnb y en otro tipo de plataformas no todas tienen autorización, sino cogen un piso, una casa y la ponen al alquiler, como pasa con este caso. Con lo cual, esa es la dinámica que va a adoptar este gobierno, la que está adoptando este gobierno, que quizá la habríamos echado en falta hace 5 años, pero la realidad es que hoy por hoy es el momento de poner manos a la obra y en eso se está. Benigno. A ver, no sé por qué la tal demonización con el tema del alquiler vacacional. Hay que regularlos, pero es que, a ver, porque ahora lo que está diciendo, hace 5 años, es que hace 5 años no había tal volumen de alquiler vacacional. Y si ustedes están hablando que ahora van a regular, ¿qué es lo que van a regular con el tema de la vivienda? Con la ley el tema de medidas urgentes para la vivienda, que se permita el convertir un local comercial en una vivienda. ¿Me permites preguntarte si fuiste a la manifestación del turismo el otro día o algunos de tus compañeros? Lo digo porque es que es curioso que estés reconociendo que la vivienda vacacional haya crecido tanto en los últimos años y que no hayan puesto un coto durante el mandato del Pacto de las Flores. Curioso, ¿eh? Es decir, resulta que hace 5 años no es necesaria esa regulación. Si no era necesario es porque se ha producido crecimiento después. Si el crecimiento se ha producido después, amigo, el que ha gobernado en esos 4 años ha sido el Pacto de las Flores, ¿eh? Entonces, es curioso esa afirmación. Si realmente la necesidad se produce ahora, pues probablemente tiene que ver con que la gestión en los últimos años no ha sido la adecuada. No, no necesariamente. Entonces, pues no. a lo mejor es que suspendí matemáticas. Pero que vamos a ver, es que estamos hablando de ¿cuánto? De 45.000 viviendas vacacionales. Estamos hablando de que se ha quintuplicado el número en los últimos 10 años. Sí. Quintuplicado el número. Y la realidad es que cuando nos ponemos a analizar, que muchos hablan de, es que esos hoteles que están asediándonos, el número de camas hoteleras no ha crecido prácticamente. Lo que ha crecido realmente, claro, lo que ha crecido realmente ha sido la vivienda vacacional, lo que ha generado que se genere ese nuevo turismo que muchos denostan, ese nuevo turismo que dicen que vienen simplemente a comprar 4 cosas, a hacerse un botellón y a irse a la playa y realmente no es Pero demonizarla, sí, tienen que convivir. El 90% pero lo que no podemos tener son viviendas ilegales. Son propietarios que tienen una vivienda. Por supuesto. Pues y entonces, pues habrá que separar el polvo de la paja. Juan Daniel, ¿cuál es el problema? Juan Daniel. Bueno, yo, volviendo al vídeo que publicabas al principio, Que está gracioso. yo creo que eso no es un bulo para mí, eso es un bulo, yo no Eso me no es un creo. bulo, cosas peores. No. ¿No Es es real, un bulo? No. un bulo, no. Lo Pues- parece. pues a veces, surrealista, a porque- veces la realidad supera la ficción. Sí, pues yo no lo había visto, sinceramente, y mi No primera consumo experiencia es un bulo, como la que salía en estos días también en Barcelona respecto de una serie de ayudas por estar casado con un marroquí. Pero bueno, volviendo a lo que es el tema de las viviendas vacacionales, a ver, lógicamente creo que esta situación nos ha desbordado a todos. O sea, hay un decreto del año 15 que se reguló tipo como se hizo con los guachinches en aquel momento, y tras el parón por la pandemia y la situación sanitaria del COVID, vemos que esto se ha desmadrado, hay mayor demanda de viviendas, quizás la gente a raíz de esa pandemia dejó tanto de mandar hoteles y es evidente
que esto hay que regularlo. Ya la propia presidenta de la Asociación Canaria de Viviendas Vacacionales... Y no tiene que ver precisamente con la falta de seguridad que tienen los propietarios que se refieren a Pero me dejan terminar el uso de la palabra. Sí, por supuesto. Es que cuando no es la compañera de coalición, es el compañero del PP, así que si me dejan terminar... Bueno, pues siempre podemos mejorar ese aspecto, igual que yo también necesito mejorar muchas cosas. Yo te corto, te quedas y luego sigues. Sí, ya. Y luego pierdo el hilo. Pues no, estoy segura que no. Que manifiesta la propia presidenta de la Asociación Canaria de Viviendas Vacacionales en contra de lo que ha dicho el gobierno de Canarias, que es necesaria una moratoria, que se han solicitado 12.000 licencias. Ellos son los primeros que dicen que se regule, porque es verdad es necesario que hay aplicar mucha esa ilegalidad. Moratoria antes, Que hasta que salga esa nueva ley. Y no es algo que el gobierno de Canarias está atendiendo a una representación como es la Asociación Canaria de Viviendas Vacacionales. ¿Por qué la moratoria es hoy y hace un año pasaba no hacía falta? Ya, lo importante... De verdad. No, disculpa, No te Yo pensé que había una tertulia. lo importante es que hay una una propuesta. con unos tiempos, pero Bueno, termina, porque ya estamos al Lo importante es que hay una propuesta. Lo que no se ha podemos puesto hacer a es la luz gobernar de pública, espaldas y todo el mundo a ha los podido... operadores que están en la sociedad. Y en este caso, la Asociación Canaria de Viviendas Vacacionales, una de las cosas que ha solicitado, al igual que lo hemos hecho de Nueva Canaria, es una moratoria, para que esto no genere un efecto llamada. Y la propia asociación lo ha reconocido, y el gobierno de Canarias en ese aspecto, aunque no descartamos el interés en regularlo, no lo ponemos en tela de juicio para nada, tendrán igual o el mismo interés que nosotros. Pero desde luego hay algo que se les está escapando y que no entendemos por qué no ceden a esa petición. Y es que se haga una moratoria hasta que esto se termine de regular. Desde luego hay que hacerlo, pero también tenemos que poner, que es lo que decía aquí el compañero, tenemos que dar garantías a los titulares de esas viviendas vacías que hay en Canarias, que no las ponen en alquiler por las faltas de garantías jurídicas que tienen. Correcto. Hoy mismo tú presentas una demanda... ¿Leyes del gobierno nacional? ¿Sabes que acabo de aprobar el Ayuntamiento de Laguna que se bonifique el IBI para las casas ocupadas? Justo en este último mes. Así que bueno, ese es el camino. Justo Bueno, eso. pues hemos llegado al final. Se nos ha ido el tiempo volando, compañeros. Diana Mora, ¿cómo se presenta tu semana? Bueno, pues mi semana se presenta trabajando, apoyando no solamente mi trabajo, sino también en lo que pueda con la campaña de Carlos Alonso y las próximas europeas que tenemos a la vuelta de la esquina. Benigno. Pues nada, haciendo preparativos para el inicio de la campaña, porque nos jugamos muchísimo, ¿no? Y todo lo que podamos contribuir en el municipio del Sausal al aumentar el número de votos y sobre todo que la población tome conciencia de la importancia que tiene estas elecciones europeas, pues yo creo que vamos a dedicar todo el esfuerzo posible para que esa movilización sea masiva. Juan Daniel. Bueno, nosotros ya enfocando el pleno ordinario de este mes de mayo en el Ayuntamiento del Sausal, ya nos han convocado para las comisiones, pues ahora nos tocará estudiar, si conseguimos tiempo, todos estos expedientes administrativos, que siendo oposición pues tienes que leer todos los puntos y las comas que hay si quieres tener pleno conocimiento de toda esa información. Y bueno, ya en el día de ayer incluso me trasladé ahí con los compañeros de Nueva Canarias a Las Palmas de Gran Canaria para ya ir diseñando la estrategia de esta próxima campaña en la que vamos a ir con Sumar y que en Canarias pues se llamará Sumar Canarias, donde va nuestra compañera Lorena en la lista de Sumar Canarias. Juan Antonio, ¿tu semana? Pues es fácil, seguir en la calle y en este caso habrá que modificar el discurso del ámbito no municipal a ser didáctica de lo que nos jugamos, de lo que representa Europa, lo que es Canarias dentro de Europa y lo que supone ser una región ultraperiférica de Europa, que no se pierda el tino con respecto a lo que representa eso o lo que beneficia eso a Canarias y sobre todo a explicar claramente que el camino que se tiene que seguir es el de seguir apostando por quienes realmente pueden tener una voz en Europa y que realmente puedan defender los intereses de Canarias como se ha estado haciendo en los últimos años. Bueno, pues que tengan todos una feliz semana. El próximo martes volveremos con una nueva tertulia, nuevos temas, continuarán otros y, por supuesto, como siempre, seguiremos contando a lo largo de la semana muchísimas historias en clave de Tenerife. Diana Mora, Benigno Guillén, Juan Daniel Fajardo, Juan Antonio Molina, gracias por venir. Nosotros les dejamos ya con Eduardo y el Tarot. La nueva cita conmigo será el próximo jueves ya
en el Cuarto Poder Plus, una extensión en el que ya vamos a tener otros temas, vamos quitando un poquito de política y poniendo un poco más de flow y de show de cara al fin de semana, donde vamos a tener el próximo sábado gala de elección de la reina de las fiestas del Corpus Christi, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Nos vamos hasta la Orotava y el domingo estamos en directo en la romería de los Realejos, así que nuestra unidad móvil no va a parar y así seguiremos por los diferentes municipios de la isla. Gracias por su atención, volvemos el próximo jueves, hasta entonces que sean inmensamente felices. Adiós. Loro Parque patrocina este programa.